Pues para todos, la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, su centro de extensión y el Departamento de Medicina Interna se complace en darles la más cordial bienvenida al segundo día del 22º curso de actualización en Medicina Interna. Hoy tendremos dos bloques, el de hospitalización y actualización en guías. Damos inicio con nuestra primera conferencia, Enfoque Práctico del Antibiograma, preparada por ustedes por el doctor Julián Felipe Ramírez Osorio, médico general de la Universidad de Antioquia y residente de la Medicina Interna de la Universidad de Antioquia, candidato a fellow de enfermedades infecciosas de la Universidad Pontificia Bolivariana. Muchas gracias, Pau. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en el segundo día del Congreso. Y como me presentó Pau, mi nombre es Julián Ramírez, soy residente de Medicina Interna de tercer año y esta es la charla, el ladrillito que les propongo para el día de hoy, lectura interpretada del antibiograma, un enfoque práctico. Este es el contenido de la charla. Primero vamos a hablar de generalidades sobre lo que es el antibiograma. Lo vamos a dividir en dos grandes partes. Hablaremos de la lectura interpretada en cocos gram positivos. Posteriormente hablaremos de la lectura interpretada en bacilos gram negativos, daremos unos ejemplos y por último unas conclusiones. ¿Qué es el antibiograma entonces? La definición es que es una forma de evaluación in vitro de la respuesta de un microorganismo a una concentración determinada de un antibiótico. Lo más importante de esa definición que debemos llevarnos es que es in vitro, es decir, que nosotros no podemos predecir exactamente lo que está sucediendo adentro del individuo que tiene la enfermedad infecciosa, sino lo que hacemos es como predecir, acercarnos con lo que nosotros ponemos in vitro de ese microorganismo. Es una prueba que se utiliza para elegir antimicrobianos eficaces. Y una cosa importante de los aislamientos microbiológicos, que es en los que se fundamenta y en lo que le hacemos un antibiograma, es que no me diferencian una colonización de una infección, y es que nosotros estamos rodeados de bacterias y antes de uno definir en un antibiograma que va a dar un tratamiento determinado, debería devolverse a saber cuál es la enfermedad infecciosa que tiene su paciente y si falta refinar ese diagnóstico, debo hacerlo en ese momento antes de decidir qué tratamiento voy a utilizar. Además, el antibiograma nos permite optimizar en el uso de antimicrobianos, sobre todo para disminuir los efectos colaterales. Y es que es bien sabido que a medida que se utilice un antibiótico que tenga un espectro más amplio, va a haber más daño colateral. Si yo utilizo adecuadamente el antibiograma, reduzco el espectro, se reduce también el daño colateral que hago cuando utilizo una terapia antibiótica determinada o antimicrobiana. Esta es la propuesta de lectura interpretada que hacen la mayoría de los autores. Hay un enfoque que es simplista, en el cual usted tiene un microorganismo, identifica un fenotipo, cualitativamente mira en el antibiograma si es sensible, intermedio o resistente, le informan los resultados y a lo sensible usted le da un tratamiento antibiótico. Pero ¿cuál es la propuesta que se hace y qué es lo que llamamos lectura interpretada? Es que usted tiene un microorganismo, identifica un fenotipo, con ese fenotipo usted deduce un mecanismo molecular de resistencia y con ese mecanismo molecular va a tener dos cosas que son importantes. Una es que le puede ayudar a predecir que antibióticos que si bien no aparecen en el antibiograma van a ser sensibles y puede utilizarlos. Y lo otro que sería lo más bonito es que algunos antibióticos pueden aparecer sensibles in vitro, pero son resistentes cuando exponemos al paciente a esa terapia antimicrobiana y por ende sería inadecuada. Por eso es que la interpretación clínica basada en la lectura interpretada es lo que vamos a ver el día de hoy. De los conceptos claves, el más importante, el que orquesta todo, es la concentración mínima para inhibir el crecimiento, MIC, y es la concentración que se requiere mínima de un antibiótico para disminuir el crecimiento de un aislamiento in vitro. Listo, todas las definiciones del antibiograma son in vitro. Adicionalmente, con eso creamos unas cosas que son unos puntos de corte que predicen el éxito terapéutico. Existen dos sociedades en las que están estos puntos de corte y dependiendo de eso, si se supera o no, vamos a dividir a los microorganismos en unos que son sensibles y otros que son resistentes. Entonces, un aislamiento es sensible cuando a una MIC determinada que predice éxito terapéutico no se logra, se inhibe el crecimiento, y es resistente cuando no se logra inhibir el crecimiento a una MIC determinada. Por eso es que debemos ver los puntajes de cortes que dan las diferentes sociedades. Estos son los microorganismos de importancia clínica. Hoy nos vamos a centrar en esta parte de la tabla, los cocos gram positivos, estafilococos, estreptococos y enterococos, y de los bacilos gram negativos entéricos, o llamados también ecterobacterales, y vamos a hablar un poco de un bacilo no fermentador que es Pseudomonas.
¿Por qué vamos a hablar solo de esos? Porque dan cuenta del 90% de las enfermedades infecciosas, tanto en el ámbito hospitalizado como en el ámbito ambulatorio. Y esto es una cosa antes de entrar en materia, y es que debemos tener en cuenta que la resistencia antibiótica es solamente uno de los pilares del éxito terapéutico en una enfermedad infecciosa. Debemos tener en cuenta que para uno poder tener éxito en una enfermedad infecciosa hay que conocer características individuales de los pacientes, como su carga de comorbilidad, su estado inmunológico y el metabolismo para los antimicrobianos. Con respecto al antimicrobiano, hay que conocer la farmacocinética, la farmacodinámica y algunas características físico-químicas, como algo tan sencillo, saber si el antimicrobiano que usted está utilizando es estable a temperatura ambiente, a la luz, entre otros. Y hoy entonces en lo que nos vamos a controlar es en una sola parte de los pilares, en la parte microbiológica, y vamos a hablar de la resistencia, cómo podemos nosotros intervenir en esa parte. Una cosa importante antes de uno sentarse a interpretar un antibiograma es saber que existen algunos microorganismos que tienen resistencias intrínsecas a los diferentes antibióticos que utilizamos en la práctica. Para esto les dejo pues en la memoria una lista en la que pueden ver casi todas las resistencias naturales que pudimos encontrar, y aquí solamente como algún ejemplo de un antiséptico urinario que es de mucha utilidad, la nitrofurantoína, pero vemos que no es invencible. Existen algunos microorganismos que tienen resistencia natural, como es el caso de Proteus, Providencia, Morganella, entre otros microorganismos. Para eso pueden entonces profundizar en las memorias. Ahora sí vamos a entrar en materia y vamos a empezar hablando de los cocos gram positivos. Son 3 modelos, como les dije: estreptococos, enterococos y estafilococos. La lectura interpretada se basa en los betalactámicos, porque los betalactámicos son los antibióticos más útiles para el tratamiento de las enfermedades infecciosas. Entonces, siempre que usted tenga una enfermedad infecciosa grave, usted primero se pregunta, ¿qué betalactámico puedo utilizar con mi paciente? Eso tendrá sus excepciones. Hay algunos antibióticos de la nueva era que son muy buenos, pero nosotros, digamos que el equipo ganador siguen siendo los betalactámicos. Entonces, por eso usted, si tiene una enfermedad infecciosa por una bacteria, va a empezar por los betalactámicos. En el caso de estreptococo, ven en el antibiograma la combinación de penicilina y cefotaxime. La mejor manera de ver resistencia a la penicilina con estreptococo sería un disco de detección de oxacilina, pero como estamos hablando de la lectura interpretada del antibiograma, que el antibiograma que normalmente tenemos es por el método de Vitek, vamos a ver esta combinación de antibióticos. Con eso, si son sensibles, puedo utilizar bien sea la penicilina o las cefalosporinas. Si son resistentes, ya uno no queda cómodo y no debería utilizar ningún betalactámico. En el caso de, me salí. En el caso del enterococo, el betalactámico de elección que nos sirve de marcador es la ampicilina. Si me aparece sensible la ampicilina, puedo utilizar ampicilina o sus hermanos betalactámicos que tienen algún efecto contra el enterococo, como es el caso del imipenem. Una cosa importante, y es que como en los cocos gram positivos, lo que predomina es una pared de peptidoglicano, la mayoría de sus mecanismos de resistencia contra los betalactámicos van a hacer cambios en esa pared de ese peptidoglicano. Va a haber un cambio, un engrosamiento, y como vamos a ver ahorita en los bacilos gram negativos, como lo más importante es un espacio periplásmico en el que se ubican las enzimas, los mecanismos más importantes en los gram negativos van a ser los mecanismos enzimáticos de inactivación de antibióticos. En el caso de los estafilococos, el antibiótico marcador que vemos es la oxacilina. Idealmente, para uno detectar la resistencia a la meticilina, la oxacilina debería tener un disco de cefoxitina, pero es apropiado ver, pues, si no tiene el disco de cefoxitina, basarse en lo que hay de la oxacilina. Si la oxacilina aparece resistente en un antibiograma de un estafilococo, ese estafilococo es meticilino resistente, un cambio molecular de una PBP, y la PBP que expresa se llama PBP2A, y esto me predice resistencia a todos los betalactámicos, con una sola excepción, que es ceftarolina, que es un antibiótico que se une específicamente a esta PBP2A. Entonces, en esos casos en los que hay resistencia a los betalactámicos, debemos ver otras estrategias terapéuticas, ¿como cuáles? Entonces, una de las cosas bonitas, y cuando digamos que si a usted no lo engañan y le están dando una buena clase de antibiograma, le tienen que hablar de esto. ¿Listo? Tenemos que hay una resistencia combinada que tiene macrólidos, lincosamidas y estreptograminas. No vamos a hablar de las estreptograminas porque no son muy disponibles en nuestro medio. Y en los macrólidos y lincosamidas vamos a hablar de las que utilizamos en nuestro medio, que son eritromicina y clindamicina. En el antibiograma de un coco gram positivo, usted puede ver estas 4 opciones con esa combinación de antibióticos. Primero, que la eritromicina y la clindamicina le aparezcan sensibles. Esto me habla de que hay sensibilidad a los dos y puedo utilizar con tranquilidad cualquiera de los dos. Si me aparecen resistentes, también es fácil. La resistencia es constitutiva
a la eritromicina y a la clindamicina, y definitivamente no voy a utilizar ninguno de los dos para el tratamiento. En el caso, entonces, en los casos que se ponen peludos es cuando hay diferencia en esas resistencias. Si me parece sensible la eritromicina y la clindamicina me parece resistente, usted pudiera usar eritromicina para el tratamiento de ese microorganismo. Sin embargo, la invitación es que esto es un fenotipo tan raro, es más probable que se hayan equivocado en la identificación de un inducible o un resistente de los dos, y la recomendación sería no utilizar ninguno de los dos antibióticos si usted no comprobó en el laboratorio que esa sensibilidad a la eritromicina es real. Y la cosa que justifica dar charlas de antibiograma y lo hace bonito es el D-test, en el cual usted en el antibiograma ve que tiene eritromicina resistente y tiene clindamicina sensible. Si usted no tiene un test que le muestre resistencia inducible a la clindamicina, no debería utilizar ninguno de los dos antibióticos. Pero lo que idealmente se debería hacer cuando en el antibiograma aparece esto es que le muestren un test de resistencia inducible, que es el D-test que se los voy a mostrar a continuación. Este es un D-test positivo en el cual vemos que hay un disco de clindamicina y un disco de eritromicina. Como vemos, es D-test porque forma una D y la D es positiva. ¿Y eso qué es lo que nos representa? Que si vemos que cuando se solapan los halos de inhibición de la eritromicina y la clindamicina, hay una resistencia a la clindamicina que se hace inducible cuando se expone a la eritromicina. ¿Y para qué nos sirve eso? Para saber que se predice resistencia in vivo. Es decir, si el D-test es positivo, no voy a utilizar clindamicina para el tratamiento de esa enfermedad infecciosa. Y este es un D-test negativo en el que vemos que el mecanismo por el cual hay resistencia a la eritromicina es una bomba de flujo y tiene sensibilidad a la clindamicina y resistencia a la eritromicina. Entonces no puedo utilizar eritromicina, pero sí se puede utilizar clindamicina. Cocos resistentes, ¿qué vamos a hacer? Entonces digamos que si usted pone, por ejemplo, a 12 reúnos bien juiciosos a pelear cuál de los dos tratamientos para los cocos gram positivos resistentes es el mejor, todos van a decir que uno sí y no, y de cada uno de ellos van a saber como alguna, digamos, contraindicación o alguna cosa que lo hace mejor que el otro. ¿Cuál es como la recomendación? Tener en cuenta que cada uno de estos tratamientos tiene, digamos, que su utilidad. No hay hoy por hoy pues alguno que sea mejor que los otros, pero en general le pueden tomar pues una fotico, que esto es el tratamiento en cocos gram positivos resistentes. Y otra cosa importante para usted predecir y poder hacer un uso racional de antibióticos es conocer cuál es la sensibilidad local. Los invito a que consulten el grupo Germen. El grupo Germen tiene los 7 microorganismos más frecuentes en los pacientes ambulatorios y hospitalizados y da los perfiles de resistencia a los diferentes antibióticos que se utilizan. Listo. Y eso le sirve a uno para saber si hay fenotipos imposibles, que es lo habitual, y también para predecir terapias antibióticas empíricas. Ahora vamos a entrar un poquito en materia con lo que les acabo de enseñar. Tenemos entonces un estreptococo. Siempre que tenemos un estreptococo, vamos a ver la combinación de penicilina y cefotaxime. Nos aparecen sensibles los dos, pero ahí va otro tip. Siempre que no tenga el signo menor igual, porque menor igual es tu mejor amigo, significa que hay algún mecanismo de resistencia, listo, que se está expresando algún mecanismo de resistencia que no alcanza a superar los umbrales y por ende no hay resistencia, pero sí le debe decir a uno como, bueno, alerta, ese microorganismo le voy a dar con toda, ¿cierto? Voy a utilizar la dosis más alta del antimicrobiano, voy a irme acabando con el pus que tenga, porque hay algún mecanismo de resistencia y si es una enfermedad muy, muy grave, debería yo pensar en utilizar una terapia antibiótica alterna. Pero utilizando los puntajes de corte me parece sensible. Otra cosa importante con los estreptococos, por ejemplo, en el caso del estreptococo pneumoniae, da meningitis y por la penetración que tiene al sistema nervioso el beta-lactámico, los puntajes de corte son diferentes. Entonces, por eso es que tenemos que meternos a las sociedades, ver los puntajes de corte y tener en cuenta el lugar donde tiene la enfermedad infecciosa mi paciente. Entonces, digamos que ahí aparece sensible, pudiera utilizarse con las recomendaciones que acabo de hacer. Y vamos a ver entonces lo que acabamos de aprender. Vemos clindamicina y eritromicina, ambos aparecen sensibles, pudiera utilizar, dependiendo de la enfermedad infecciosa, cualquiera de los dos antibióticos. Aquí tenemos un Staphylococcus. En el caso de los Staphylococcus, vamos a ver primero si tuviéramos detección de cefoxitina, como no la tenemos, vamos a ver la oxacilina y aparece resistente. Entonces, inmediatamente yo sé qué pasa con esa bacteria, es resistente a la meticilina, no voy a utilizar ningún beta-lactámico, a excepción de ceftarolina. Listo, hay que utilizar otras alternativas. De las otras alternativas, lo que ya aprendimos, vamos y vemos la combinación de clindamicina y eritromicina. Ahí aparece la clindamicina sensible, pero la eritromicina es resistente.
¿Qué debería darme un buen antibiograma? Darme si hay y si hicieron un test de resistencia inducible a la clindamicina y este fue positivo. Por ende, la forma adecuada de mostrar la interpretación en el antibiograma de la sensibilidad a la clindamicina es resistente, listo, y no podemos utilizar ni clindamicina ni eritromicina y debemos mirar las otras alternativas terapéuticas. Esta es la forma ideal en la que se debe reportar este antibiograma y dice que esta bacteria es resistente a todos los beta-lactámicos, incluyendo los carbapenems e inhibidores de beta-lactamases, la única excepción, ceftarolina. Esta cepa es sensible a la clindamicina, pero puede hacerse resistente si se emplea este antibiótico y lo que le agregaría es y no debería utilizarse. El enterococos, los enterococos, digamos que son un reto, no tanto para la interpretación del antibiograma, sino para las terapéuticas, porque a veces nos quedamos cortos con los antibióticos que se pueden utilizar. Este es un enterococo faecium y en cualquiera de los enterococos, existen incluso algunos enterococos que son intrínsecamente resistentes a la vancomicina, como pasa con Cassiflavus, Flavescens y con Gallinatum. Esos tres son intrínsecamente resistentes a la vancomicina, pero aún así el medicamento marcador de elección y lo que siempre voy a mirar con enterococo es la ampicilina, que aquí me aparece resistente y eso es una cosa común en el faecium y muy rara en el enterococo fecalis. Y como me aparece resistente la ampicilina, ya sabemos que no podemos utilizar ningún beta-lactámico y miramos las otras alternativas terapéuticas, que aquí nos aparece el linezolid, que todavía conserva algo de sensibilidad, pero vemos que ya no tiene el menor igual y es una que está importante, pues ya tiene 2, y la vancomicina es resistente, no debería utilizarse. Ahora sí, con eso de los cocos gram positivos, vamos a hablar del enredito de los bacilos gram negativos, pero si entendemos bien lo que pasó con los gram positivos, se va a hacer esto mucho más fácil. Son varios los mecanismos de resistencias que tienen las enterobacterias, pero para poder entender y para poder quedarnos pues con la lectura interpretada basada en los beta-lactámicos, vamos a hacer un paso a paso que propusimos nosotros en las memorias de cómo se interpreta en 4 pasos un antibiograma de una enterobacteria. Lo primero que nosotros proponemos es ver los carbapenémicos. Listo. Si hay alguno de la combinación de los 4 carbapenémicos y vamos a parar muchas bolas al ertapenem, que es el que más fácil se deja hidrolizar, tenemos que hacer una prueba que nos detecte carbapenemasas. Existen algunas bacterias que desarrollan resistencia a los carbapenémicos que no dependen de enzimas, pero para usted saber eso, tiene que hacer una prueba molecular o una prueba de flujo lateral para saber si hay o no una carbapenemasa. Si son sensibles los carbapenémicos, el paso 2 y el paso 3 se hacen en conjunto, pero los vamos a desglosar. Lo primero sería ver las cefalosporinas de tercera generación. Las 2 que les propongo que miren en el antibiograma van a mirar ceftazidima y ceftriaxona. Listo. Si las 2 les aparecen sensibles, ahí se miran el resto de las cefalosporinas, pero pueden hacer tamizaje con esas 2. Adicionalmente, un buen antibiograma de un bacilo gram negativo entérico le debe dar test de Blé. Entonces esas 3 cosas las voy a ver en el segundo paso. Miro si tiene un test de detección de beta-lactamasa y me dice si es positivo o negativo y miro las cefalosporinas de tercera generación, ceftazidima y ceftriaxona. Si esas fueron sensibles, voy y miro la cefoxitina. La cefoxitina, ¿qué diferencia me hace? Y así sean resistentes. También voy a ir a mirar la cefoxitina, por eso les dije que es un pasos que se hacen en conjunto. La cefoxitina nos habla específicamente de que la enzima que hay de espectro extendido es una enzima de tipo AMC. Listo. Las beta-lactamasas de espectro extendido no hidrolizan la cefoxitina, pero esto no quiere decir que uno pueda utilizar la cefoxitina para el tratamiento de una Blé, no. Eso solamente es marcador en el antibiograma. ¿Para qué sería importante? Pues porque alguien le diría a uno, porque me voy a poner yo a diferenciar ahí una AMC de una Blé, digamos que mucho se ha escrito de hecho, mucho se ha escrito de eso, mucho se ha hablado de las estrategias para ahorrar carbapenémicos, pero hoy por hoy la que yo puedo ofrecerles es que si usted tiene una enzima de espectro extendido y es de tipo AMC y tiene una infección no grave por un microorganismo que conserva sensibilidad al cefepime con una MIC menor o igual a 2, usted podría tratarla con cefepime y así va a ahorrar carbapenémicos. Listo, digamos que esa es la gran diferencia y por eso es lo importante que usted sentarse a ver ahí la cefoxitina, porque cada que ahorramos carbapenémicos, ahorramos resistencia de uno de los antibióticos más útiles en la práctica clínica. Por último, entonces, en el enfoque que nosotros proponemos, vamos a ir a ver la ampicilina sulbactam, y esa es la tercera enzima, que es la que se llama la resistencia a los inhibidores, y si aparece resistente la ampicilina sulbactam, tampoco pudiéramos utilizar piperacilina tazobactam. Entonces, entremos en materia a ver del enredo que acabamos de decir. Tenemos este microorganismo que es Escherichia coli, es un bacilo gram negativo entérico. Vamos a empezar por los carbapenémicos.
Vemos entonces en conjunto los 4 carbapenémicos que tendrían utilidad para tratar esta enfermedad infecciosa y aparecen sensibles, entonces sabemos que no hay una carbapenemasa. Luego vamos a ver las cefalosporinas de tercera generación, como les propuse, vamos a ver ceftriaxona y ceftazidima, ambas aparecen sensibles, entonces al menos no hay una beta-lactamasa de espectro extendido, y vemos la cefoxitina, que también aparece sensible. ¿Cuál sería el antibiótico a mirar ahí? Ampicilina surfactant, es resistente y digamos que en el enfoque que nosotros proponemos, cuando aparece resistente, es ese el que le va a dar el nombre a ese mecanismo de resistencia y la enzima que tiene es una IRT, y esto es muy común encontrarlo en nuestra práctica clínica. Aquí tenemos Klebsiella pneumoniae, también un bacilo gram negativo entérico. Vamos a ver los carbapenémicos y en conjunto todos aparecen sensibles, no hay carbapenemasa. Vemos las cefalosporinas de tercera generación y la cefoxitina y vemos que ceftazidima y ceftriaxona ambas aparecen resistentes. Luego vamos y vemos si le hicieron test de Bled y sí, hay un test de Bled y es positivo. Y luego vamos y miramos cefoxitina y aparece resistente. Entonces, puede que tenga una combinación de una Bled y una AMC, pero lo que predomina para la decisión terapéutica que les dije es que tiene una AMC. ¿Con qué lo podemos nosotros, digamos, desempatar y saber si pudiera ser una estrategia terapéutica para este microorganismo? Y es ver el cefepime, que aparece muy resistente, ¿listo? Entonces, probablemente tenga una combinación de una ABLE con una AMC y definitivamente, si es una enfermedad infecciosa grave, deberíamos utilizar un carbapenémico, ¿listo? O si no es grave, si por ejemplo es una enfermedad, una infección urinaria, si conservara pues resistencia a las quinolonas, que este no es el caso, se pudieran utilizar quinolonas. Entonces ese es el otro mensaje que debemos llevar a casa, que si bien las infecciones por una BLE, por una AMC, el tratamiento ideal en el mundo es darle carbapenémicos, existen otras alternativas terapéuticas que dependen del foco, dependen del inóculo, dependen de dónde esté la enfermedad infecciosa, que también se pueden utilizar. Listo, no todos son los carbapenémicos y cada que uno ahorre carbapenémicos le va mejor a la gente. Tiene pues una prueba de BLE positiva. ¿Y qué es la otra cosa importante para saber también de los microorganismos que son AMC? Es que algunos tienen la AMC constitutiva y que tienen mucho riesgo de reprimirse. Son varios los microorganismos con los que esto ocurre. Sin embargo, esta es una nueva propuesta que han hecho pues, en los últimos 5 años diferentes autores, en los cuales dicen definitivamente con estos microorganismos no deberíamos utilizar estrategias que repriman AMC. Y estos son Hafnia, Enterobacter cloaci, Citrobacter flointe, Klebsiella aerógenes y Yersinia enterocolítica. No es igual a utilizar carbapenémico. ¿A qué es igual? Que si usted conserva, si no está reprimida y conserva sensibilidad a cefepime, lo puede utilizar y tener en cuenta las otras alternativas terapéuticas. Y estos son los que definitivamente se reprimen mucho con el tratamiento con antibióticos que sean inferiores a las cefalosporinas de tercera generación. ¿Y qué hacemos acá? Entonces, digamos que esto es cada vez más frecuente y es cuando uno ve eso en el antibiograma, uno le da pues como ganas de llorar, como de gritar, de todo. Aprovecho para enseñar cómo es la lectura interpretada que uno va a hacer de Pseudomonas, pero esta Pseudomonas es un troglodita, pues. Tenemos Pseudomonas aeruginosa. Empezaríamos por los carbapenémicos. En ella hay algo muy particular, y es que si usted ve en la combinación entre imipenem y meropenem, y no son los dos muy resistentes, sino que hay una diferencia, van a recordar que puede existir un mecanismo de resistencia que es no enzimático, ¿listo? Que es un mecanismo de resistencia que depende de las porinas y de las bombas de flujo. Solamente recuerden eso, si las ven como muy diferentes, como muy raras, eso puede pasar. Sin embargo, siempre que se vea un intermedio resistente en un carbapenémico, hay que hacer una prueba para detectar esa carbapenemasa. Luego vemos los antibióticos que serían útiles para el tratamiento de Pseudomonas, que son así. Pseudomonas tiene una AMC que es diferente a las otras. Por eso puede ser inhibida por ciertos antibióticos y su interpretación va a ser diferente a la de los otros no fermentadores, a los que tienen AMC inducibles y a los bacilos gram negativos entéricos que hemos mencionado anteriormente. Luego podemos mirar el cefepime, que también aparece resistente, miramos ceftazidime, que también está resistente, piperacilina, tazobactam, y pudiéramos mirar otras alternativas terapéuticas, como es el caso de las quinolonas. Y este antibiograma es muy ilustrativo porque todos estos antibióticos tienen espectro contra Pseudomonas.
Pero entonces, ¿qué hacemos ahí? Que es como, digamos que estamos como en la era posantibiótica, que tenemos mucha resistencia y cuál es como la recomendación. Esta es una revisión que hizo en el 2019 la doctora María Virginia Villegas y Germán Esparza sobre lo que hay hasta ahora de las carbapenemasas y ellos nos dan la siguiente recomendación sobre cómo las vamos a detectar y dependiendo de las que detectemos es el tratamiento antibiótico que vamos a utilizar. Si usted tiene un carbapenémico que es intermedio resistente y usted requiere resultados el mismo día, es poco probable que usted no requiera resultados el mismo día, no faltará pues una bacteriuria asintomática, etcétera, pero normalmente uno lo requiere el mismo día. Si no lo requiere el mismo día, utilice los métodos tradicionales en los cuales usted hacía una detección de carbapenemasa y combinaba con ácido borónico y ETA y así más o menos sabía cuál era la enzima que tenía su paciente. Pero como normalmente uno requiere resultados el mismo día, eso lo va a dividir en si tiene recursos limitados o si cuenta con los recursos. Si tiene recursos limitados, se puede utilizar una prueba de flujo lateral, en la cual es literal una prueba de embarazo que le detecta a usted un control y le dice cuál es la enzima que tiene el aislamiento microbiológico. Y si cuenta con recursos, realizar una prueba molecular. Las más disponibles en nuestro medio se llama CARBA5, que es una prueba de flujo lateral, que aquí la vemos, en la cual esta es positivo del control y positivo para una carbapenemasa de tipo NDM, y este es positivo para GPC. Y este también es el Expert Carba, que es un método molecular en el cual vemos que detectó una carbapenemasa de tipo metalo y MP. ¿Y qué hay que hacer entonces? Hoy por hoy, con esos microorganismos nos estamos quedando cortos. Los medicamentos que tenemos disponibles en nuestro medio para tratar carbapenemasa en monoterapia son ceftazidime, avibactam y ceftolozano tazobactam. Los otros no están tan disponibles y existen unos que están en desarrollo que son combinaciones con Astronam específicamente para el tratamiento de los microorganismos que sean metalobetalactamasas. Si bien estos son los dos que tenemos que cuidarlos porque se ha visto que las estrategias que hay, esos dos son los que tienen más probabilidad de desarrollo de resistencia durante el tratamiento. Estas son las conclusiones de la charla. Entonces, la forma más práctica de usted interpretar el antibiograma es iniciar y guiarse por los betalactámicos, los antibióticos más eficaces, sean inferir resistencias con antibióticos marcadores. Entonces, si de la charla se llevaron cada uno de los marcadores, entonces estreptococo penicilina, enterococo ampicilina, ya van a hacer una interpretación adecuada basada en los betalactámicos. Las carbapenemasas requieren métodos adicionales, ¿cierto? No puedo quedarme tranquilo si veo al menos intermedio un ertapenem porque puede tener una enzima y esa enzima va a hidrolizar el resto de los betalactámicos. Saber utilizar el antibiograma, saberlo interpretar y disminuir el espectro en las enfermedades infecciosas hace parte de lo que llamamos PROA, que es Programa de Uso Racional de Antimicrobianos. Y lo otro que les propongo es que hay que conocer fenotipos locales, imposibles y habituales a la hora de decidir una terapia antimicrobiana y no solamente basarnos en lo que nos está dando el antibiograma. Por último, entonces quiero agradecer al doctor Roberto Benavides Arenas, quien es mi mentor académico, que va a empezar pues su fellow en neumología. Agradecer también a Sebastián Barrera y a Cristian Agudelo, que ambos me ayudaron en la construcción de la presentación y en las memorias. Y agradecer a los 36 residentes, que los considero como mis hermanos, especialmente de tercer año a Juan Esteban, a Juli González, a Ángela y a mis hermanitos Daniel Rivero y El Palo. Muchísimas gracias, muchachos. Continuamos con el tema anticoagulación en escenarios complejos por el doctor Carlos Esteban Giraldo Cuartas, médico de la Universidad Pontificia Bolivariana y actualmente residente de segundo año de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia. Bueno, muy buenos días. Para esta charla quiero agradecer al doctor Juan José Pino y al doctor Edwin de la Peña, que fueron coautores en este tema.
Y los escenarios donde la anticoagulación se vuelve compleja son muchos realmente. Aquí les quisimos traer 3 escenarios importantes y es el paciente que tiene una fibrilación auricular, que va a ser anticoagulado y que adicionalmente va a ser llevado a una intervención coronaria percutánea. También otro escenario complejo puede ser el paciente con enfermedad renal crónica y que requiere anticoagulación, pero vamos a hacer énfasis en el paciente que tiene una fibrilación auricular y el paciente con una trombocitopenia y que requiere anticoagulación. Y aquí tal vez el escenario más grande sean los pacientes que tienen alguna clase de neoplasia. Y quiero hablarles primero del paciente con fibrilación auricular y que va a ser llevado a una intervención coronaria percutánea. Quise ser muy práctico realmente en esta charla, no les voy a traer los estudios que existen acerca de este tema porque realmente son más de 20 estudios. Voy a tocar los temas principales y las conclusiones que sacaron los diferentes autores. Y todos estos estudios realmente están citados ahí en las memorias. Y cuando vemos esta entidad, realmente es una condición que no es del todo despreciable. Vemos que en los servicios de urgencias hasta el 10% de los pacientes se pueden presentar en esta situación donde tienen una fibrilación auricular y requieren una intervención coronaria percutánea. Y esto nos va a llevar entonces a una condición clínica donde tenemos un paciente que por su fibrilación auricular va a tener un riesgo embólico, un paciente que probablemente tengamos que ponerle un stent y eso va a requerir entonces una doble antiagregación dado por el riesgo de trombosis del stent y por esa entidad que vimos previamente, la anticoagulación y el riesgo de trombosis del stent, es un paciente que va a tener muchísimo más riesgo de sangrado. Entonces, claramente nuestro paciente va a necesitar que reciba esta triple terapia, pero la pregunta siempre ha sido ¿cuánto tiempo vamos a dar esa triple terapia en estos pacientes? ¿Una semana, un mes, 4 meses, 6 meses o los 12 meses? Siempre han sido las preguntas que se han querido responder diferentes autores. Y tal vez la guía que hasta ahora tiene la mejor evidencia que tiene sedimentada todos estos estudios, es la guía de la Sociedad Europea de Cardiología de su publicación en el año 2021 y específicamente esta acerca del síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Y les traigo la gráfica que realmente explica todo este tema y tiene unos elementos interesantes y nos habla de que en este tratamiento que va a ser la estrategia como estándar es muy fácil porque vamos a dar una triple terapia a nuestros pacientes una semana y después vamos a continuar con una anticoagulante y un antiagregante que en este caso va a ser un inhibidor del receptor P2Y12, lo vamos a hacer por 12 meses y después de ese tiempo vamos a continuar con la anticoagulación únicamente. Pero existen otros 2 escenarios muchísimo más complejos y es ese paciente que tiene un alto riesgo de sangrado o el paciente que tenga un alto riesgo isquémico. Y vemos acá que están en color amarillo porque las guías nos dicen algo y es que la evidencia en este tipo de escenarios no es, digamos, la más concreta. Y nos habla entonces 2 posibilidades que podemos hacer. Uno, en el paciente que tenga un riesgo alto de sangrado, solo darle esa semana y continuar desde esa semana hasta 6 meses la doble terapia, posteriormente continuar con la anticoagulación. Y el paciente con un alto riesgo isquémico, darle hasta 1 mes de triple terapia, después continuar la terapia doble y después solo el anticoagulante. Pero existen ciertas condiciones que nos hacen pensar en si vamos o no a dar una semana de tratamiento en estos casos. Algunos estudios están a favor y estudios que recogieron alrededor de 12,000 pacientes nos pueden decir que es favorable dar esa triple terapia solo una semana. ¿Y por qué? Porque se ha demostrado que disminuye hasta en un 8% los riesgos de sangrado mayor en estos pacientes y que adicionalmente no confiere una diferencia entre presentarse, por ejemplo, un nuevo evento isquémico, pero existen los contra y esos contra es cómo se diseñaron bien esos estudios y que no se tuvieron en cuenta ciertos elementos. ¿Qué pasa si esa intervención coronaria percutánea fue difícil? Que tantos vasos se tuvieron que intervenir en esos casos. Entonces, son pros y contras que tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar esta condición.
Pero lo más importante es que tenemos que hacer dos cosas interesantes. Uno, evaluar qué tanto es el riesgo de sangrado de nuestro paciente, y esta es la escala que el score que utilizamos realmente, el PRECISE, y que realmente evalúa diferentes condiciones, diferentes elementos en nuestros pacientes, y lo que tenemos es un resultado que va de 0 a 100, y cuando tenemos un score por encima de 25, este paciente tiene un alto riesgo de sangrado. Pero el otro elemento importante que tenemos que tener en cuenta es qué tanto es ese riesgo trombótico que puede tener nuestro paciente. Y estos son los elementos clínicos y de aspecto técnico que debemos evaluar a la hora de tener en cuenta este riesgo trombótico. Entonces, existen diferentes elementos. Si tenemos un paciente con una enfermedad coronaria compleja, pero tiene otros factores interesantes, como por ejemplo una diabetes, ya se ha infartado anteriormente, tiene una enfermedad multivaso, tiene una enfermedad vascular, esa enfermedad coronaria fue temprana antes de los 45 años, o adicionalmente ese paciente presentó una nueva lesión, una progresión rápida, o tiene otras condiciones clínicas como una enfermedad renal crónica estadio 3-4 o una enfermedad inflamatoria sistémica, decimos que este paciente tiene un alto riesgo trombótico. Y adicionalmente, este paciente que tiene unos aspectos técnicos cuando se hace la intervención coronaria percutánea, si se le llegó a implantar 3 stent, eran unas 3 lesiones tratadas, el stent fue más de 60 milímetros, un antecedente de una revascularización compleja, o antecedente de que el paciente tenga una trombosis anterior estando antiagregado, este paciente tiene unos elementos y unos aspectos técnicos que nos van a decir que este paciente tiene un alto riesgo isquémico. Y vemos acá en números qué sucede entonces cuando tenemos en cuenta estos dos elementos, y es en este estudio, esto recopiló varios estudios y nos hace una inferencia de qué pasa en 100 pacientes con antecedente de fibrilación auricular que requieren una intervención coronaria percutánea y que van a ser llevados y que se va a hacer esta triple terapia. Entonces aquí hacemos una comparación importante. Entonces tenemos la terapia dual y la terapia triple. Y como vemos, esta terapia dual disminuyó esos sangrados clínicamente significativos que no fueron mayores hasta en un 6%, hasta más de un 6%. También redujo en un 2% esos riesgos, esos sangrados mayores, y si vemos no hubo sino una diferencia de un 1% en esos eventos cardiovasculares mayores, no hubo diferencia en accidente cerebrovascular, y tampoco solo hubo una diferencia de un 1% en esos pacientes con infarto agudo del miocardio, y adicionalmente no hubo trombosis del stent. Entonces, por eso este algoritmo nuevo que nos propone el doctor Mattia Galli. El doctor Mattia Galli es un cardiólogo hemodinamista, trabaja en Roma, se formó en los Estados Unidos y tiene muchos estudios acerca de antiagregación dual en estos escenarios, y nos propone 2 elementos. El paciente que tiene una defibrilación auricular y que va a ser llevado a intervención coronaria percutánea, si tenemos un escenario donde ese elemento más agudo, nos vamos a hacer principalmente la pregunta de qué tanto es ese riesgo de que nuestro paciente tenga un sangrado. Si ese sangrado es alto, ese riesgo es alto, mayor a 25, según el score que vimos, lo que vamos a hacer es darle una terapia triple por unas 2 a 4 semanas. Si es bajo ese riesgo de sangrado, nos vamos a ir hasta un mes definitivamente de esa terapia. Pero si tenemos un escenario que no es tan agudo, como el síndrome coronario crónico, el paciente se va a llevar a esa intervención coronaria percutánea. Lo que debemos evaluar en estos pacientes es qué tanto es el riesgo isquémico de nuestros pacientes con los elementos que vimos previamente. Aquí vamos a tomar 2 decisiones. Una, si el riesgo es bajo, solo le vamos a dar una terapia triple por una semana. Si no, nos podemos ir hasta 2 a 4 semanas en estos casos. Entonces, la conclusión importante que nos dan las guías y estos diferentes autores es que debemos de hacer un trabajo realmente que sea individualizado en cada uno de los pacientes. Vamos a hablar de este otro escenario, y es el paciente con fibrilación auricular y enfermedad renal crónica en terapia de reemplazo renal. Realmente no es algo despreciable. Si usted tiene FA con enfermedad renal crónica, puede ser al 15 al 20%. Y los pacientes con enfermedad renal crónica que pueden desarrollar fibrilación auricular son alrededor del 40 al 50%. Entonces, esto es algo importante a tener en cuenta. Y la doctora Natalia Uribe ayer nos habló de la cantidad de condiciones clínicas que se presentan con el paciente que tiene enfermedad renal, con el paciente que tiene fibrilación auricular,
Pero aquí hay un elemento más y es el paciente que tiene enfermedad renal crónica y fibrilación auricular. Y tener o no fibrilación auricular en un paciente con enfermedad renal crónica es algo importante. Y esto se debe a lo siguiente, y es que los pacientes pueden tener más riesgo de desarrollar falla cardíaca, más riesgo de un infarto agudo del miocardio, más riesgo de accidente cerebrovascular y más riesgo de muerte en este escenario. Y en general decimos entonces que un paciente que tenga una enfermedad renal crónica y fibrilación auricular tiene un riesgo embólico sistémico de un 49%, y este puede ser inclusive hasta del 83% si el paciente está en hemodiálisis. Y esto se debe a diferentes elementos en el paciente con enfermedad renal crónica. Y partimos de la tríada de Virchow, donde nuestro paciente con enfermedad renal crónica va a tener muchísima mayor alteración de la viscosidad, va a haber un estado de hipercoagulabilidad por estos diferentes elementos que se ven aumentados en el paciente con enfermedad renal crónica, va a haber una alteración del flujo por diferentes elementos, el principal de ellos va a ser la dilatación de la aurícula, y va a haber unas alteraciones también del vaso y del tejido de la pared, donde van a haber unos elementos de tipo fibrótico, donde va a haber una hipertrofia de los miocitos. Todo esto sumado a una activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, y va a haber un elemento importante, y es que también va a haber un estado proinflamatorio. Todo esto entonces nos va a llevar a que nuestro paciente tenga un riesgo trombótico alto. Pero el escenario también de la enfermedad renal crónica y la fibrilación auricular también tiene otra arista importante, y es que además de tener un riesgo trombótico, tiene un riesgo de sangrado alto. Y en este estudio que evaluaron ese riesgo, miremos que el riesgo de sangrado en un paciente que tiene fibrilación auricular es de 3.54 eventos por 100 personas año, pero esto puede aumentar casi al doble si el paciente tiene una enfermedad renal crónica, e inclusive aumenta muchísimo más si el paciente tiene terapia de reemplazo renal. Y esto se debe a muchas cosas también en el paciente con enfermedad renal crónica. El paciente con enfermedad renal crónica tiene alteración de la síntesis, composición y activación de las plaquetas. Tiene una disfunción de las plaquetas, y las plaquetas no se van a pegar, no van a tener una interacción adecuada con la pared del vaso. Los pacientes reducen esa agregación plaquetaria, y además por la enfermedad renal crónica están anémicos. Y sumándole a eso es que los pacientes se ven expuestos a diferentes medicamentos que les confieren muchísimo más riesgo de sangrado, anticoagulantes, antiagregantes, los AINES, diferentes antibióticos, y en la hemodiálisis recordemos que a esos pacientes obviamente se les pone heparina para evitar obviamente que se coagule pues como todo el circuito, entonces se le confiere un riesgo grande de sangrado a nuestros pacientes. La pregunta grande aquí sería, ¿anticoagulamos o no anticoagulamos a estos pacientes? Y si los vamos a anticoagular, ¿será con qué? ¿Con un antagonista de la vitamina K o será con un anticoagulante directo? Voy a mencionar brevemente algunos estudios, y este quiso evaluar esta revisión sistemática y metaanálisis, que tanto era ese efecto de la antagonista de la vitamina K, específicamente warfarina, en los pacientes con fibrilación auricular y hemodiálisis, y vemos acá que el riesgo de accidente cerebrovascular no fue estadísticamente significativo. Realmente la warfarina, cuando la comparaban con placebo, no disminuía ese riesgo del todo isquémico en esos pacientes con fibrilación auricular, y que además aquí aumentó el riesgo de sangrado en estos pacientes. Entonces esto nos hace pensar, ¿será que podemos o no utilizar la warfarina aumentando el riesgo de sangrado y no previniendo realmente esos riesgos isquémicos en nuestros pacientes? Y este otro estudio quiso comparar la warfarina y los anticoagulantes directos en este escenario, teniendo en cuenta que en este estudio se tomaron pacientes que tuvieran tasas de filtración glomerular por encima de 20. Estos pacientes no estaban en hemodiálisis, y aquí realmente los anticoagulantes directos, y en este escenario esto fue superior en estos casos. Esos anticoagulantes directos fueron superiores en los eventos isquémicos, en no presentar mayores eventos hemorrágicos, en la muerte por todas las causas y en la hemorragia intracraneana. En los casos de los pacientes que tengan una tasa de filtración por encima de 20, los anticoagulantes directos sí pueden tener una indicación en estos pacientes. Y esto se debe a algo, la farmacocinética de los anticoagulantes directos, algo importante, sobre todo el apixaban
y el rivaroxaban, que tienen una eliminación renal del 27% y del 35% respectivamente, lo que los hace ideales en este escenario. Pero cuando vamos a evaluar otros estudios diferentes, este es, por ejemplo, el estudio ATSADIA, que es un ensayo clínico aleatorizado que quiso evaluar la efectividad de la apixaban comparado con la vitamina K en ese escenario del paciente que está en hemodiálisis, y realmente cuando vemos el desenlace de seguridad era ese desenlace de seguridad de sangrado mayor o sangrado clínicamente significativo de muerte. No hubo una diferencia realmente estadísticamente significativa en este elemento de seguridad. Y adicionalmente tampoco hubo diferencia en este elemento de eficacia, donde no hubo diferencia comparándolo con la vitamina K. Entonces, bajo esa premisa también nos queda la duda de lo útil que pueden ser los antagonistas los anticoagulantes directos en este escenario también. Otra posibilidad, bueno, si no podemos utilizar antagonistas de la vitamina K, tampoco anticoagulantes directos, ¿por qué no hacemos un procedimiento como un cierre de la auriculilla? Y realmente cuando evaluaron este escenario en estos pacientes, comparándolos con los DOAC, realmente no hubo diferencias en desenlaces de accidente cerebrovascular isquémico, muerte cardiovascular, complicaciones, y por lo tanto no hay tampoco una evidencia sólida de formular este manejo en los pacientes con fibrilación auricular que están con enfermedad renal crónica en hemodiálisis. La conclusión nos la dio el doctor Juan Camilo Jaramillo el día de ayer, y es que es mejor pasar bueno que pasar maluco, y es muy maluco entonces el sangrado en estos escenarios, y por eso uno puede concluir en este caso que los pacientes en este momento es mejor no anticoagularlos cuando tienen una fibrilación auricular y están en hemodiálisis, porque realmente los riesgos van a superar los beneficios. Dos palabras aquí de anticoagulación y trombocitopenia en este escenario clínico. Y en este escenario tenemos que los pacientes anticoagulación que requieren anticoagulación y tienen trombocitopenia, el mayor escenario va a ser realmente los pacientes de tipo oncológico, sobre todo los pacientes que tienen patologías de tipo hematológicas. Y realmente es un escenario muy similar al paciente que tiene una enfermedad renal crónica, porque es una patología que le va a conferir un riesgo alto trombótico, pero adicionalmente va a tener un riesgo también de sangrado importante. Y hay estudios que han demostrado que pacientes con neoplasias hematológicas, más del 10% tenían una trombocitopenia severa, y aún así estos pacientes presentaron episodios de trombosis venosa importantes. Entonces quise traerles este algoritmo donde recogimos realmente como las recomendaciones generales, y uno pudiera decir que el paciente con cáncer y que presentó un evento tromboembólico venoso en menos de 30 días y que requiere anticoagulación, teniendo en cuenta ciertas aristas, en este caso también el tipo de cáncer que pueda tener nuestro paciente, y miramos qué tanto es el conteo de plaquetas que puede tener nuestro paciente. Si ese conteo de plaquetas es mayor a 50,000, pudiéramos anticoagular a nuestro paciente a dosis plena, y esto teniendo en cuenta ciertas cosas. Hay que tener el riesgo de sangrado que puede tener nuestro paciente, mirando si el paciente tiene una edad avanzada, si el paciente ha presentado un sangrado mayor, un trasplante de células hematopoyéticas, si el paciente tiene alguna alteración de la coagulación, o si el paciente tiene falla renal o falla hepática, y el riesgo de caídas. Teniendo en cuenta esos elementos, podemos anticoagular plenamente a nuestro paciente. Si estamos en el escenario de que el paciente tiene menos de 50,000 plaquetas, hay que mirar dos condiciones clínicas. ¿Qué tanto es el riesgo de sangrado que pueda tener nuestro paciente, y qué tanto el riesgo embólico que tiene nuestro paciente? Si el paciente tiene un bajo riesgo de sangrado, vamos a evaluar entonces qué tanto es el riesgo que pueda tener nuestro paciente. Si el paciente tiene ese riesgo alto, y un riesgo alto se define por aquel paciente que tiene una TB proximal, una TBP proximal, un TEP segmentario, un paciente que tiene un cáncer activo y que está en quimioterapia, un paciente que tiene una clasificación de ECOG de 3 a 4, hay que darle
dosis plena de anticoagulantes, teniendo en cuenta que estamos en el escenario de un paciente con menos de 50.000 plaquetas y la transfusión de plaquetas tiene cabida en este escenario. Ya el paciente que tiene bajo riesgo, miramos qué tantas son las plaquetas. Si las plaquetas son menos de 25.000, hay que detener la anticoagulación si la tiene en ese momento, hasta que por lo menos aseguremos unas plaquetas mayores a 25.000. Y si están mayores a 25.000 y entre 50.000, pudiéramos reducir la dosis y aquí vamos a dar tratamiento con heparinas de bajo peso molecular. En este caso podría ser enoxaparina a dosis de 0.5 miligramos cada 12 horas. Adicionalmente, ya el paciente con alto riesgo de sangrado, podemos usar entonces en estos casos dosis de heparina a la mitad, considerar dar dosis profilácticas o detener la anticoagulación hasta que los pacientes tengan unas plaquetas en unos valores adecuados. Y los diferentes estudios que han realizado con los anticoagulantes directos, estos medicamentos se pueden utilizar en este escenario. Estos son los puntos de corte que utilizaron en los diferentes estudios. Pero recordar que en un paciente en este escenario podemos dar anticoagulantes directos, en este caso, teniendo en cuenta que los diferentes estudios pusieron de corte estos valores de plaquetas. Como conclusiones importantes, entonces, en el paciente con fibrilación auricular que requiera anticoagulación y que esté en contexto de un infarto agudo del miocardio no ST, se debe definir el riesgo de sangrado para estipular el tiempo de la terapia triple. El paciente con enfermedad renal crónica que esté en hemodiálisis, que tenga una fibrilación auricular, realmente no hemos establecido un perfil de seguridad de ningún medicamento y tal vez en este escenario sea mejor no anticoagular que anticoagular. Y en el caso de los pacientes con cáncer y que tengan un evento tromboembólico venoso y tengan trombocitopenia, parece seguro utilizar los anticoagulantes directos cuando tenemos más de 50.000 plaquetas y es un escenario que tiene varias aristas que hay que mirar qué tanto es el riesgo de sangrado y qué tanto es el riesgo de trombosis. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con la conferencia de enfoque de la anemia hemolítica por el doctor Juan Esteban Vélez Hernández, médico residente de tercer año de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia. Buenos días a todos. Bueno, entonces vamos a hablar sobre el enfoque de anemia hemolítica. Es un tema extenso, entonces vamos a intentar ser concretos. Tenemos entonces, este es el derrotero, vamos a hablar de una epidemiología general de las diferentes causas, el enfoque inicial, un enfoque específico dependiendo de qué causa estamos pensando y finalmente las conclusiones de la charla. En la epidemiología, entonces, tenemos que hablar de cada una de las causas, hablando de anemia hemolítica autoinmune, tenemos que es una patología que es infrecuente, se habla de que aproximadamente sucede entre 0.81 personas por 100.000 personas año, y que es más frecuente la asociada a anticuerpos calientes, el 70% de los casos. A la anemia hemolítica asociada a medicamentos se habla de que es 1 en 1.000.000 de personas, es sumamente infrecuente, pero eso sí puede suceder. Y lo más frecuente es por antibióticos. En el 42% de los casos se habla que el 15% está asociado a AINES, 11% a medicamentos oncológicos, y ya cuando hablamos específicamente de ciertas enfermedades heredadas, sean membranopatías, principalmente la esferocitosis, en ella hablamos de que es 1 por 2.500 a 5.000 personas de las enfermedades genéticas más frecuentes. Igualmente las enzimopatías, incluyendo la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, su deficiencia, que aproximadamente en el mundo se habla que hay entre 400 a 500 millones de personas con ella. Las talasemias, se habla de que en el cinturón
del trópico, aproximadamente entre 80 a 90 millones de personas portadoras, ¿cierto? Y pues lo más frecuente es en el trópico y depende de los diferentes movimientos poblacionales, qué tanto va a aumentar pues como esta epidemiología en los diferentes países. Y ya hablando de la hemoglobina S, ¿cierto? Cuando nos centramos únicamente en pacientes de raza negra, principalmente afroamericanos, se habla de que puede presentarse incluso entre 1 en 600 nacidos vivos y en los diferentes fenotipos 1 en 300. Obviamente esto depende de la población. Ya en las anemias asociadas a transfusiones, ¿cierto? Tenemos que en transfusiones emergentes, digamos que no se logra hacer adecuadamente el crossmatch, tenemos que puede suceder entre 1 en 2000 transfusiones, las anemias hemolíticas tardías, que esas sí son un poco más difíciles de prevenir, se habla que es entre 1 a 500 a 1 en 10.000 y esto pues varía mucho la epidemiología y se habla que hay aproximadamente una muerte por cada 1.972.000 unidades transfundidas, o sea que en realidad es algo que es muy seguro. Ya hablando de enfermedades un poco más infrecuentes, tenemos las microangiopatías trombóticas que en general van a ser por debajo de 5 por 1.000.000, ¿cierto? Todas, y como tal el síndrome hemolítico urémico atípico se habla que está entre 1 por 1.000.000 de personas. Y la hemoglobina paroxística nocturna, que también sigue siendo una de las más infrecuentes, también está aproximadamente entre 1 en 1.000.000. La fisiopatología, entonces tenemos que básicamente cualquier cosa que destruya el glóbulo rojo, esto va a llevar a hemólisis, ¿cierto? Y esto puede ser causado por una alteración innata o una alteración adquirida como tal, ¿cierto? Y esto puede ser intravascular o extravascular. Intravascular generalmente puede ser causado por daños en la membrana, alteraciones en la hemoglobina, por daños mecánicos o por lisis por el complemento. Y esto se ve en la anemia hemolítica por anticuerpos fríos, que es el ejemplo que les traigo acá, donde lo que va a suceder es que se van a unir estos anticuerpos IgM, va a activar el complemento y esta activación del complemento y finalmente del MAC va a llevar a hemólisis intravascular, que la diferencia es que vamos a tener hemoglobinuria, ¿cierto? Y ya en la extravascular, principalmente es por causa inmune, sea por medicamentos asociados a la inmunidad, sea por autoinmune como tal, IgG, y aquí tengo pues el ejemplo de ella, donde tenemos IgGs que se unan a la célula roja, esta llega finalmente al vaso y en el vaso es fagocitada por los macrófagos. ¿Cuáles son las claves diagnósticas en estos pacientes? Entonces debemos de identificar cuáles son los antecedentes y cuál es el examen físico y la enfermedad actual. Dentro de los antecedentes tenemos que tener antecedentes inmunológicos. Nuestro paciente tiene AR, ¿cierto? Tiene lupus o en su familia hay algún tipo de enfermedad autoinmunitaria. Tenemos enfermedades oncológicas en el paciente, uso de herbales, si ha tenido colecistopatía, si ha estado viajando por lugares donde haya malaria, donde haya babesia. La parte genética es muy importante y preguntar pues por enfermedades similares en la familia, el uso de medicamentos, como les había dicho, antibióticos o AINES u otros, y las transfusiones recientes en los últimos 30 días. Tenemos también, ya en la parte del examen de la enfermedad actual, el examen físico, es muy importante preguntar toda la parte de los síntomas constitucionales, es decir, tiene fiebre, tiene pérdida de peso, tiene sudoración nocturna, preguntar sobre cómo está la orina y si hay cambios en la coloración, ya que podríamos encontrarnos con que tiene hemoglobinuria, y en el examen físico identificar si tiene esplenomegalia, si tiene hepatomegalia, si tiene ictericia en escleras, si hay adenopatías y buscar siempre en las manos acrocianosis, preguntar por Raynaud y ya de ahí en adelante todos los síntomas reumatológicos adicionales por causas secundarias. En los laboratorios, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Primero, anemia, ¿cierto? Una disminución de la hemoglobina, pues según los cortes de la OMS en hombres y en mujeres, y ya finalmente lo que vamos a mirar es la LDH, la bilirrubina indirecta y la aptoglobina. Lo que vamos a encontrar es que la LDH está elevada, la bilirrubina indirecta está elevada y la aptoglobina disminuida con un punto de corte de 25 y los reticulocitos generalmente van a estar aumentados cuando hacemos el IPR por encima de 2 a 2.5. Tener en cuenta que los reticulocitos, dependiendo si yo tengo causas adicionales, ¿cierto? Que me generen, por ejemplo, infiltración o que tenga una deficiencia de B12, que tenga anemia ferropénica, yo puedo tener reticulocitopenia, ¿cierto? O posiblemente los reticulocitos van a estar, no van a estar por encima de 2.5 o 2 el recuento, ¿cierto? Ajustado. Y de todas formas, esto no significa que el paciente no tenga anemia hemolítica. Y cuando vemos los índices de Winthrop, entonces lo más importante es que los pacientes van a estar generalmente en normocítica, normocrómica. Y allí pues encontramos desde la anemia hemolítica autoinmune, las microangiopatías trombóticas, los medicamentos y la inmunización. Ahora,
puede ser que el paciente tenga macrocitosis o que tenga microcitosis. ¿Esto por qué? Pues si tenemos una gran cantidad de reticulocitos, que son células más grandes, van a tirar el BCM hacia la parte superior y además también, por ejemplo, en enfermedad por glutininas puede haber aglutinación y esto puede contar varias células juntas y aumentar el BCM de manera falsa. Y en la microcitosis, pues tenemos una de las enfermedades, digamos que siempre tenemos que tener en cuenta, que son las talasemias, y también lo otro es que tengamos etiologías agregadas que nos tiren hacia la macrocitosis o hacia la microcitosis. Ahora, con respecto al LDH y la bilirrubina, son marcadores que son sensibles, más no son específicos y que múltiples etiologías lo pueden elevar, ¿cierto? Entonces, la LDH, un infarto, medicamentos, cáncer, enfermedades linfoproliferativas, ginecológicas, etcétera, y bilirrubinas desde Gilbert, falla cardíaca, shunts portosistémicos, hipertiroidismo y otras. Entonces, por eso tenemos que tener en cuenta la aptoglobina, obviamente dependiendo de cada uno de nuestros casos, y vemos acá, este es un estudio pues, en el cual comparaban causas hemolíticas y no hemolíticas, y vemos cómo un corte por debajo de 25 puede diferenciar las causas hemolíticas versus las causas no hemolíticas con una sensibilidad del 83% y una especificidad del 96%. Ahora, tener en cuenta pacientes cirróticos, enfermedad hepática que tienen carcinomatosis ovárica, sarcoidosis pulmonar o ya en los niños, pues más para los pediatras, en la aptoglobinemia, y en estos casos puede haber disminución de la aptoglobina sin que se signifique que el paciente tiene una anemia hemolítica. Obviamente, si combinamos laboratorios, pues nuestro rendimiento va a mejorar, el rendimiento diagnóstico. Ahora, los pasos a seguir son el test de Coombs y el extendido de sangre periférica. Hablemos inicialmente del extendido. Entonces, tenemos los cuerpos de Haynes. Esto es una hemoglobina que se oxida, causado principalmente por enzimopatías, principalmente por la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esta la podemos ver con azul de Crecilo. Y también tenemos, por ejemplo, leptocitosis, pues en la leptocitosis, esferocitos, tanto en anemia hemolítica como en la anemia hemolítica autoinmune, como en esferocitosis hereditaria. La cruz de y esto aquí, pues que algo que se me pasó a decirles, es una etiología en la cual vamos a tener el CHCM aumentado, ¿cierto? También podemos ver la cruz de Malta o esporozoito, sea en babesia o sea en malaria. Vamos a encontrar también punteado basófilo que nos habla simplemente de los reticulocitos, células falciformes, esquistocitos. Recordemos que cualquier esquistocito en sangre periférica es patológico, entonces busque siempre pues, tenerlos en cuenta, ¿cierto? Esas células en forma por la misma destrucción pues, de la membrana. La aglutinación, que lo podemos encontrar en la enfermedad por aglutininas frías, y algo adicional, por ejemplo, que es muy similar a la hemoglobina S, que es la hemoglobina C, donde se ven estos cristales de hemoglobina C, principalmente en la enfermedad por hemoglobina C. Es menos infrecuente en el rasgo de hemoglobina C. Y las células en mordisco, que esto es causado por los mismos cuerpos de Haynes, que son pues que hacen los macrófagos, lo fagocitan y quedan estas formas de hendidura donde se ven pues, las células en mordisco. Tenemos también los cuerpos de Howell-Jolly, el cual se encuentra en la asplenia, por ejemplo, en este caso hablando de asplenia funcional en la hemoglobina S, ¿cierto? Y después, digamos, de hablar abrebocas inicial, vamos a hablar, listo, entonces, ¿qué tenemos del test de Coombs? Y esto es la parte central de la charla y es el algoritmo que se encuentra en las memorias. Entonces, tenemos que ya identificamos que tenemos una anemia hemolítica, que ya miramos todos los antecedentes, que miramos el examen físico, y ya miramos el extendido y vamos a ver el test de Coombs. Entonces, en el test de Coombs, ¿es positivo o negativo? Si es positivo, vamos a pensar en cualquiera de estas tres subtipos de causas. O sea, que tenemos una anemia hemolítica autoinmune, que tenemos autoinmunización o que tenemos una enfermedad hemolítica asociada a medicamentos, que ya vamos a empezar a desglosarlas. Entonces, hablemos de la anemia hemolítica autoinmune. Está caracterizada por la positividad del Coombs positivo, el 50% de las causas es primaria y el 70% va a ser causado por anticuerpos calientes, 25% por fríos, y hay que tener en cuenta de que hay AIHA atípica principalmente causado por IgA, IgM caliente o la hemoglobinuria paroxística fría con el test de Donald Landsteiner. Entonces, ¿qué hacemos con el Coombs? Lo que va a hacer el Coombs es que va a identificar el Coombs directo, el anticuerpo unido al glóbulo rojo. Y al identificar este anticuerpo, esto nos lo van a decir en cruces, y es poliespecífico inicialmente. Y si nosotros tenemos un Coombs positivo, posteriormente vamos a hacer un Coombs
fraccionado o lo que llaman monoespecífico, que dependiendo del laboratorio nos van a reportar IgG, IC3, o ya hay otros más avanzados donde nos pueden reportar IgA, ¿cierto? O ya uno podría pedir, por ejemplo, el test de IgM caliente. Lo que vamos a identificar entonces es IgG o C3. Si es IgG únicamente, vamos a pensar en anticuerpos calientes. Si tenemos C3, es decir, un anticuerpo IgM que se unió a estos glóbulos rojos y ya no lo podemos ver y permitió que se uniera a este complemento. Por lo tanto, vamos a pensar en crioaglutininas. Causas son múltiples, entonces, dentro de las causas secundarias de este subtipo de anemia tenemos enfermedades hematológicas, tumores sólidos, enfermedades autoinmunes, infecciones, desde el virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, VIH, medicamentos, ya como tal, hablando de anemia hemolítica asociada a medicamentos y otros. Las pruebas diagnósticas iniciales son estas: inmunoglobulina, las inmunoglobulinas, ¿cierto? La electroforesis de proteína, ANAS, anti-double stranded DNA, tenemos también los ENAS, VIH, hepatitis B, hepatitis C y las imágenes, ¿cierto? Y ya dentro de las adicionales, por ejemplo, si sospechamos una enfermedad por aglutininas frías, pues uno debería de hacer una biopsia de médula ósea, ¿cierto? Y ya hay otras pruebas más específicas. Si vemos que tenemos C3, sí, deberíamos hacer unos títulos de crioaglutininas, en los cuales esto se hace por diluciones, estando la muestra a 4 grados, y si hay hemólisis, hasta donde haya hemólisis, pues lo vamos a contar, y de esto pues vamos a decir, si es más de 1,64 es significativo. Y hay que tener en cuenta al colectar la muestra de que se debe mantener a 37 grados, básicamente debería ser como mantenerla en baño María y llevarla rápidamente al laboratorio. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso con este tipo de muestras. Y en este algoritmo, entonces lo que tenemos anemia hemolítica autoinmune. Si es IgG, vamos a pensar esa anemia hemolítica por anticuerpos calientes. Si tenemos C3, entonces vamos a hacer el título de crioaglutininas. Si únicamente tenemos C3, entonces vamos a pensar que es síndrome de aglutininas frías, o si tenemos los dos, podemos pensar en una anemia hemolítica mixta. Si esto fue por debajo de 64 y tenemos algunos de estos factores de riesgo, ¿sí? O no llamamos los factores de riesgo, sino ya hallazgos clínicos que nos hagan pensar en hemoglobina paroxística fría, se hace este test que se llama el test de Nolan-Steiner para confirmarla. Ahora, con respecto a la hemólisis asociada a medicamentos, tenemos que hay muchas formas en que se puede presentar. La más frecuente es unión al apteno, ¿cierto? Que esto es, digamos que principalmente está asociada a la penicilina. Lo otro es a complejos terciarios, es que se una este anticuerpo tanto al apteno como a la molécula. Las más difíciles de identificar, las cuales son que el apteno genera anticuerpos contra proteínas del glóbulo rojo y no específicamente tiene que estar el medicamento para que genere hemólisis, y una que no es asociada a inmunidad, esta daría CUMS negativo, y es la cual se unen algunas proteínas del plasma a la membrana del glóbulo rojo asociado al medicamento, y esto puede generar hemólisis. ¿Qué se hace en el laboratorio? Entonces tenemos glóbulos rojos de un donante, ¿cierto? Tenemos el plasma del paciente que tiene el anticuerpo y se le añade medicamento a uno de estos glóbulos rojos de donante. Y vamos a ver que hay hemólisis asociada a cuando añadimos el plasma. En cambio acá va a ser negativo. Ahora, en la inmunización hay muchas, digamos, subtipos de la inmunización, pero los dos grandes son la hemólisis temprana, que son en las primeras 24 a 48 horas. Esta es mediada por anticuerpos IgM previamente formados en pacientes pues, que les hagan transfusiones que sean incompatibles el ABO. Esto pues es muy infrecuente que pase, principalmente va a pasar cuando digamos que sean transfusiones que se tienen que hacer de un momento a otro y que no se haga adecuadamente un cross-match, ¿cierto? Como les digo, esto básicamente es un error de nosotros. Y ya la hemólisis tardía, en la cual va a ser extravascular, que principalmente va a ser contra el RH, KIT, DUFI, KEL y MNS, y esta sí se puede presentar desde 48 horas hasta 30 días. Y digamos que en un paciente que nosotros tengamos la duda, tiene antecedente de transfusión, tiene signos de hemólisis, pero no sabemos si es autoinmunidad o si tenemos transfusión, ¿qué hacer? Entonces allí tenemos el test de Luato. En el test de Luato lo que vamos a hacer es que vamos a retirar del glóbulo rojo estos anticuerpos que están unidos al glóbulo rojo y se van a poner en contra de unos
glóbulos rojos diferentes, ¿cierto? Y vamos a identificar si hay una unión a panaglutininas, es decir, a múltiples antígenos, y esto nos va a hacer pensar en que es un autoanticuerpo, es decir, estamos hablando de una anemia hemolítica autoinmune, pero si es monoespecífico, pues a ciertos antígenos específicos únicamente, vamos a pensar de que únicamente es a lo anticuerpo. Listo. Terminando esta parte, tenemos ya los heredados. Vamos a hablar rápidamente de ellos. Tenemos la anemia hemolítica no inmune heredada, en las cuales encontramos enzimopatías, membranopatías y hemoglobinopatías. Dentro de las enzimopatías, la más frecuente, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, se puede presentar 1% en Sudamérica, en Colombia, en las diferentes costas, y en la Amazonía puede variar entre el 4 al 10%, y se asocia a hemólisis asociada a medicamentos, sea dapsona, primaquina, sulfadiazina, nitrofurantoína y otras, alfavismo, y cuando tenemos infecciones también lleva a hemólisis. Lo que vamos a encontrar en el extendido, como ya les dije, son las bite cells y los cuerpos de Heinz, y el diagnóstico se hace con la actividad enzimática, que hay que tener en cuenta que se debe hacer al menos 4 semanas después de la hemólisis. Y, por ejemplo, nosotros lo hicimos de manera reciente, la hemólisis sale negativo, uno debería repetirla si tiene la sospecha. Con respecto a las talasemias, tenemos talasemias alfa, talasemias beta, hay otras más raras de las cuales no vamos a hablar, y simplemente lo que va a suceder es que va a haber una relación alterada entre cadenas alfa, entre estas subunidades alfa y las unidades beta de la hemoglobina, siendo en la talasemias alfa una disminución de estas cadenas y en las talasemias beta una disminución de las cadenas beta. Esto lo que va a llevar es a hemólisis por daño de la membrana y a eritropoyesis inefectiva en ambos casos. Hay que tener en cuenta que nosotros tenemos 4 genes alfa, es decir, es más probable que nosotros seamos capaces de sustentar esta deficiencia si solo tenemos una deficiencia de uno de los genes, y por esa razón en pacientes que tienen rasgo talasémico alfa o que tienen una talasemia alfa menor, vamos a tener una electroforesis de proteína normal. En cambio, y ya cuando tienen una alteración de más de 2 genes, sí podemos encontrar hemoglobina H o ya hemoglobina BART, pues en los bebés. Y ya en las talasemias beta, sí va a aumentarse la hemoglobina A2 y va a aumentarse la hemoglobina fetal. Esto porque la beta dice puede reemplazar, sea por la hemoglobina delta o por la hemoglobina fetal, ¿cierto? Entonces tenemos los índices eritrocitarios que nos pueden ayudar para el diagnóstico, esto principalmente para talasemia beta, el rasgo, y tenemos desde el índice de Messner, el índice de Shine y otros. Vean que el índice de Shine es el más sensible, es decir, nos va a poder identificar la mayor cantidad de pacientes enfermos, pero es el menos específico. Y el Messner, que todos lo conocemos, en el cual pues, vamos a tener un punto de corte de 13 para hablar de rasgo de talasemia beta. Ahora, la electroforesis de proteína. Tenemos en acetato de celulosa con pH alcalino y agarosa con pH ácido. Allí las diferencias principalmente es en cómo se distribuyen la hemoglobina, que es una proteína con carga positiva, hacia las cargas negativas en la de pH alcalino, y miren que la C comigra con A2 y OARA. En cambio, acá sí podemos tener diferencias en la hemoglobina C, es decir, cuando tenemos alguna duda con la de pH alcalino, lo que vamos a hacer es una de pH de ácido, a menos que tengamos una prueba que ya les voy a mostrar. Veamos acá entonces la talasemia alfa rasgo, como aquí tenemos una hemoglobina, unos porcentajes que son relativamente normales, es decir, nuestra electroforesis va a ser normal, y en la talasemia beta menor sí vamos a encontrar un aumento de la hemoglobina 2 y un aumento de la hemoglobina fetal. Y ya pues en las diferentes hemoglobinopatías, dependiendo si es rasgo o no, va a haber un aumento proporcional de esta hemoglobina. Pasó. Ya. Este es el test que le estaba hablando. Este se llama la cromatografía líquida de alta definición, y allí lo que se hace es que en un tubo pequeño se pasa la hemoglobina del paciente. Este tubo va a ser cargado de manera, pues tiene cargas iónicas negativas y se pasa a alta presión. Lo que sucede es que las proteínas que tienen mayor carga positiva, por ejemplo, hemoglobina S, hemoglobina C, se van a demorar más,
y las que son de carga negativa van a pasar más rápidamente. Y esto lo va a identificar un sensor y nos van a dar estas curvas. Aquí, pues obviamente esto no es de ningún paciente porque pues tiene ESC, tiene todas, pero es, digamos, una muestra de cómo, por ejemplo, podemos encontrar hemoglobina C, hemoglobina S, A2, A y las otras. Esta prueba tiene mejor rendimiento diagnóstico y por esa razón, pues si la tenemos disponible, sería, digamos que la prueba de elección y es lo que hacen en los grandes centros. Y ya finalmente en las adquiridas vamos a hablar de dos grandes microangiopatías trombóticas y el PNH. Palabras cortas, tenemos la púrpura trombocitométrica trombótica, tenemos el síndrome hemolítico urémico atípico, el síndrome hemolítico urémico típico, llamémoslo así, o asociado a STEC. Y en esta, pues lo que nos tenemos que llevar a la casa es, ¿cuándo lo vamos a sospechar? Cuando tengamos una hemolítica CUMS negativo, que tengamos trombocitopenia, que tengamos lesión renal, síntomas neurológicos, otros daños de órganos o esquistocitos. Y esto siempre es muy importante, entonces, ir al laboratorio, identificar qué es lo que vemos en el microscopio, preguntarle a la microbióloga que lo está identificando. Para diferenciarlas, nosotros utilizamos un test que se llama el ADAMTS-13. Esto es difícil de conseguir en nuestro medio. Uno generalmente tiene que llamar al laboratorio Alexion para que le puedan ayudar para hacer esta valoración, pero si lo tenemos disponible, lo que deberíamos hacer, identificar si está menor al 10% o más del 10%, si es menos del 10%, uno tiene una púrpura trombocitopénica trombótica, si no, hay que buscar otra causa dentro de las causas secundarias, dentro de anemias, pues dentro de las causas primarias de síndromes hemolíticos urémicos, típicos, atípicos, etcétera. Y tenemos también el Plasmic. Este score fue derivado de unas cohortes en Boston, Massachusetts, y fue tanto derivado como validado allí, y vemos pues que las curvas son excelentes, pues son relativamente buenas más bien, y allí lo que tenemos es que nos van a dividir en riesgo bajo, riesgo intermedio y riesgo alto. Riesgo alto, aquí esta tabla tiene un error y es entre 6 a 7, y esto nos va a decir de que tiene una probabilidad de tener esta enfermedad en un 81% de los casos. Y ya en los pacientes que tenemos sospecha de hemoglobinuria paroxística nocturna, tener en cuenta de que eso es por deficiencia de un gen que se llama el PIK-A. Esta proteína, no, el fosfatidilinoxidil lo que permite es que se unan proteínas a la membrana de muchas células, no solo los eritrocitos, y la deficiencia de eritrocitos de CD55 y CD59 lo que va a hacer es que estas proteínas son inhibidoras del complemento y lo que va a suceder es que va a haber hemólisis, esta hemoglobina se libera, se une al óxido nítrico, se forma nitrato y se altera las células de músculo liso y por lo tanto esto es lo que va a generar gran mayoría de los síntomas y además de la hemólisis, ¿cierto? Entonces vamos a tener trombosis en sitios inusuales, distonía de músculo liso que se presenta como síntomas gastrointestinales, disfunción eréctil, también asociado a la distonía del músculo liso, pues los síntomas generales, hipertensión pulmonar y hemoglobinuria. Y la citometría de flujo es la prueba reina en este caso. Allí pues tenemos una molécula que se utiliza que es el FLAIR, que se une al PIK-A, y acá tenemos un punto de corte, estos son células, ¿sí? Y cuando toda esta cantidad de células significa que tiene FLAIR negativo, es decir, que no tiene PIK-A, ¿cierto? Entonces aquí, estos no son glóbulos rojos, estos son granulocitos, vemos como acá, PIK-A, el FLAIR está negativo, es decir, PIK-A no está, igual acá, siendo aquí el punto de corte, que hay algunas células que sí lo tienen, aquí nuevamente PIK-A negativo o FLAIR negativo, y aquí vemos ya en glóbulos rojos como el CD59, que es una de las proteínas que evita la hemólisis, se encuentra negativo. También esta nos ayuda para identificar, y por esto lo dejé para el final, con el test de eosin 5-maleamida en unión de la banda 3 para la esferocitosis hereditaria, y también cuando tenemos AIHAs, pues, o anemias hemolíticas autoinmunes que tenemos CUM negativo, que puede ser entre el 5 al 10% de los casos, la citometría de flujo nos puede identificar estas que tienen uniones en baja cantidad de estos anticuerpos a la membrana del glóbulo rojo. Entonces ya estas son las conclusiones de mi charla. Principalmente, esto tiene una cantidad de entidades enorme y que debemos ser muy cuidadosos con nuestro algoritmo mental para poder identificarlas. Debemos inicialmente confirmar la hemólisis, segundo apoyarnos en el extendido de sangre periférica y siempre identificar, ir al laboratorio a ver qué es lo que vemos allí.
debemos identificar si es mediado por inmunidad o no, por lo tanto, ayudarnos del CUMS y del CUMS fraccionado, identificar si es adquirido o es heredado lo que tiene el paciente, y finalmente solicitar las pruebas específicas dependiendo de lo que sospechemos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su conferencia. A continuación, entonces, invitamos al doctor Daniel Andrés Rivero Vargas, médico de la Universidad de Antioquia y residente de Medicina Interna de tercer año de la Universidad de Antioquia, con el tema gamapatías monoclonales. Bienvenido. Bueno, muy buenos días, gracias por la presentación. Gracias a todos los asistentes presenciales y telepresenciales. Entonces, yo sé que el nombre de gamapatías monoclonales no suena muy amigable y de pronto son escenarios clínicos que el médico de atención primaria o de más baja complejidad no está muy familiarizado, pero la idea es que hagamos una charla con un enfoque práctico. Entonces, para hablar de gamapatías monoclonales tenemos que hablar en primer lugar de el linfocito B y de la inmunidad adaptativa. Sabemos que esta es la inmunidad que nos permite generar anticuerpos y una respuesta específica frente a distintos microorganismos. Ayer lo veíamos muy bien en la charla de vacunas. Y el linfocito B es la célula primordial en este sistema, donde en la médula ósea empieza como una célula pro B y pasa por distintos estadios de maduración hasta llegar a células que empiezan a tener la capacidad de producir inmunoglobulinas. Una vez pasa a sangre periférica, secreta estas inmunoglobulinas y ya en sangre periférica lo llamamos célula plasmática o plasmocito. Entonces lo normal que ocurre es que tenemos microorganismos. Estos microorganismos tienen secuencias de aminoácidos que funcionan como determinantes antigénicos y se generan respuestas específicas frente a esos antígenos a partir de la producción de anticuerpos, que en este caso son policlonales, es decir, que vienen de distintas clonas de linfocitos B o de plasmocitos. Entonces esta es la estructura de la inmunoglobulina. Vemos que hacia el centro tenemos la cadena pesada, donde puede ser a su vez de distintos isotipos. Esto pues lo conocemos muy bien desde pregrado, la inmunoglobulina G, E, D, M y A, y a su vez la inmunoglobulina M y A pueden formar polímeros o multímeros. Y las cadenas livianas están hacia los lados y a su vez pueden ser del tipo kappa o lambda. Y pues hacia la región de unión al receptor FC es donde ejerce su acción sobre las células efectoras, y hacia arriba tenemos el lugar de unión al antígeno, donde aquí van a haber mutaciones para que las inmunoglobulinas tengan esa respuesta específica. Entonces ayer nos mencionaban que la betametasona es el medicamento más potente antiinflamatorio. Las vacunas sabemos la importancia que han tenido en la historia de la humanidad, pero definitivamente las vacunas no pueden funcionar sin el linfocito B. Entonces, para mí, en el top de la historia de la humanidad está Lionel Messi, Diomedes Díaz y el linfocito B. El linfocito B me gusta mucho, es una célula muy importante para la supervivencia de la raza humana y los plasmocitos también, claramente, pero pues si estamos hablando de gamapatías monoclonales, estamos hablando de alguna alteración que sucede pues en estas células. Entonces, unas células plasmáticas normales pues nos producen los anticuerpos que nos defienden frente a los microorganismos, pero cuando estos empiezan a proliferar de forma normal, entonces se generan unos anticuerpos anormales. Entonces, cuando fallamos y qué es lo que puede generar que esos linfocitos tengan esa ventaja y esos plasmocitos empiecen a generar anticuerpos anormales. Entonces, la exposición al tabaco, a pesticidas, se ha visto que, por ejemplo, en los sobrevivientes a las bombas de Hiroshima, la prevalencia de gamapatía monoclonal es mucho más alta con respecto a las personas que no han estado expuestas a estos niveles de radiación. Y si bien nos podemos poner Botox en la piel, no en la médula ósea y menos en el ADN, entonces con la edad empieza a aumentar la incidencia de gamapatías monoclonales, incluso asintomáticas. Se ha visto que en personas mayores de 50 años, estamos hablando de población general,
hay una prevalencia del 3 al 5% de gamapatías monoclonales. Y en mayores de 80 años, esto puede llegar a ser hasta del 10%. Entonces, con el envejecimiento de nuestra población, será esperable que cada vez nos enfrentemos más a estos escenarios. Entonces, esto es lo que termina sucediendo. Vemos con esta animación de profesor de histología que tenemos linfocitos B o plasmocitos monoclonales produciendo gran cantidad, en este caso es un ejemplo de inmunoglobulina G y de cadenas livianas kappa. Entonces tenemos una gamapatía monoclonal IgG kappa. Pero entonces, ¿cómo evidenciamos esta gamapatía monoclonal? Juanes nos habla muy bien de la electroforesis de proteínas, pero esa electroforesis es dirigida a las hemoglobinas como tal. Pero esta es una electroforesis que está dirigida hacia, pues, que está midiendo todas las proteínas del suero como tal y que nos hace un histograma de distribución donde nos grafica cómo se distribuyen esas proteínas según la carga y el peso molecular. Entonces vemos que definitivamente pues, la proteína más en mayor cantidad que hay en el suero es la albúmina, y en las otras regiones de la electroforesis alfa 1, alfa 2 y beta tenemos proteínas como la alfa 1 antitripsina, alfa 1 lipoproteína, beta 1 transferrina, respectivamente. Pero en la región gamma, y por eso hablamos de gamapatía monoclonal, tenemos todas las inmunoglobulinas, y por eso es que en estas regiones donde nos debemos concentrar para evaluar una gamapatía monoclonal. Entonces aquí tenemos arriba y a mi izquierda un ejemplo de una electroforesis de proteínas normales. En esta vemos ya que en la región gamma hay un aumento en esa región, pero vemos que es de una base muy ancha. Esto puede ser una gamapatía monoclonal con una baja carga de inmunoglobulinas, o por ejemplo cuando hablamos de gamapatía policlonal, cuando tenemos una infección, una enfermedad autoinmune, una enfermedad hepática, se aumentan las inmunoglobulinas. Esto digamos que es fisiológico, y pues se genera esta gráfica que nos sugiere que es algo más policlonal, mientras que cuando solo se eleva un tipo de inmunoglobulina, es decir, gamapatía monoclonal, entonces tendremos esta morfología de base estrecha y un pico muy agudo, similar al de la albúmina, que nos sugiere gamapatía monoclonal. Y también es frecuente que, pues, precisamente como se elevan tanto un tipo de inmunoglobulina monoclonal, entonces las otras se ven disminuidas. Entonces, es frecuente encontrar hipogamaglobulinemia y que muchas veces la electroforesis de proteínas no evidencia como tal el pico monoclonal. Esto se ve a que, por ejemplo, cuando hay una gamapatía monoclonal de solo cadenas ligeras o livianas, no se va a ver en la electroforesis. Por eso la electroforesis de proteínas tiene una sensibilidad del 80% para encontrar una gamapatía monoclonal. Entonces la electroforesis, como vemos, simplemente nos sugiere por morfología y también nos da valores absolutos. Pero en realidad lo que nos da el nombre y el apellido de la gamapatía monoclonal es la inmunofijación en suero. Entonces aquí vemos un ejemplo de una inmunofijación donde sí hay una barra que pinta para la región de la IgG, pero vemos que es tanto kappa como lambda, es decir, esto probablemente corresponde a una gamapatía policlonal. Pero en este caso vemos que esta barra de la inmunoglobulina A pinta de forma mucho más intensa y que hay una restricción de kappa. Vemos que lambda no pinta nada, es decir, tenemos una gamapatía monoclonal IgA kappa. Entonces, la inmunofijación y la electroforesis se complementan. Y también tenemos otro test que es muy importante por su alta sensibilidad. Entonces, normalmente se produce alrededor de 1 gramo de cadenas livianas al día. La mayoría se reabsorben en los túbulos renales y queda una fracción libre. Normalmente las cadenas livianas están unidas pues, al isotipo, a la cadena pesada de la inmunoglobulina, pero queda una fracción libre de kappa y lambda, y usualmente esta relación es 1 a 1. Entonces, cuando podemos medir esa relación, normalmente nos da 1 con un rango de referencia entre 0.26 a 1.65. Entonces, esa relación kappa-lambda se va a ver disminuida si lambda está aumentado, pues porque está en el denominador de la fórmula, y si kappa está aumentado, entonces va a ser una relación mayor a 1.65. Entonces, esto también nos sugiere gamapatía monoclonal. Con esos 3 exámenes
vamos a tener una sensibilidad mayor al 95% de detectar gamapatía monoclonal. Entonces ya sabemos cómo evidenciarlo en el laboratorio. Entonces los estudios en orina, ustedes se preguntarán, bueno, yo he escuchado de electroforesis de proteínas en orina, inmunofijación en orina. Entonces el mensaje claro es que no se deben realizar de rutina. ¿Esto por qué? Por ejemplo, la prueba de cintilla, si de pronto han escuchado proteinuria de Bence-Jones en orina, esta es una prueba cualitativa y no está bien estandarizada, no tiene un buen rendimiento y no se aconseja realizarla. Y tampoco las cadenas livianas se piden en orina, solo se piden en suero. Además, pedir inmunofijación en orina o electroforesis de proteínas en orina es engorroso. Hay que recolectar orina en 24 horas y esto aumenta los costos de los estudios iniciales. Entonces, solo se realizan estudios en orina, inmunofijación y electroforesis si los estudios en suero son negativos y la sospecha de gamapatía monoclonal es muy alta. O en pacientes que ya están diagnosticados con, por ejemplo, un mieloma múltiple y el hematólogo le va a hacer el seguimiento con estudios en orina. Pero entonces, ¿esto cómo se traduce a la clínica? Entonces, si yo les muestro esta gráfica de las enfermedades que están asociadas a gamapatía monoclonal, pues primero son puros nombres raros, segundo, pues es supremamente complejo, entonces ustedes la interpretan de esta forma. Entonces, la idea de la charla es que entendamos que las gamapatías monoclonales pueden ser manifestación, puede ser asociación o ellas mismas causar enfermedad. Entonces, cuando hablamos de manifestación de enfermedad, hablamos de que son, digamos, una de las manifestaciones de ciertas neoplasias hematológicas. El mieloma múltiple está dentro de las 3 neoplasias hematológicas más frecuentes y también dentro de todos los cánceres en general. Entonces, así como un médico de atención primaria debe saber sobre tumores sólidos de relevancia epidemiológica como el cáncer de mama, cáncer de próstata o de linfomas y leucemias, el mieloma múltiple también debe ser una neoplasia que se deba considerar. ¿Y cuándo sospecharla? Entonces, nunca nos hablan de mieloma múltiple en síndrome constitucional. Siempre nos vamos a estudios endoscópicos, a tomográficos o a pensar en enfermedades autoinmunes, en VIH, pero en un paciente que bajo esos estudios básicos no tiene no encontramos ningún diagnóstico específico, debemos descartar, y máxime cuando es un paciente mayor de 40 o 50 años, mieloma múltiple. Nos enseñaron que los pacientes con osteoporosis con Z-score menor a -2, que sugiere una causa secundaria de osteoporosis, digamos que siempre pensamos en hiperparatiroidismo, pero el mieloma múltiple y de por sí la gamapatía monoclonal, así sea de significado incierto, se asocia a osteoporosis. Entonces, la alteración de la salud ósea también es un hallazgo que debemos prender las alarmas para gamapatía monoclonal. Y las manifestaciones osteoarticulares, principalmente el dolor lumbar, máxime cuando este es de evolución crónica, tiene déficit neurológico el paciente, tiene banderas rojas, ha perdido peso, el dolor es predominantemente nocturno, debemos pensar en esto. Y lo mismo, los dolores osteoarticulares que son periféricos, que muchas veces en la población anciana los desestimamos, pensamos que es osteoartrosis, fibromialgia o simplemente que es un viejito cansón y que vino a la consulta, pero ojo, los dolores osteomusculares óseos están presentes hasta en el 80% del mieloma múltiple, por lo que no debe ser subestimado. No quiere decir que a todo dolor óseo se le mande el triple test que les mencioné, pero sí por lo menos hacer un screening básico con exámenes como un hemograma. El hemograma es un excelente examen y me gusta mucho la frase de la sangre es pura y elocuente porque nos da demasiada información. Entonces, un paciente con anemia y que a pesar de la reposición de hematínicos, como ayer hablamos de anemia ferropénica y que le hacemos estudios endoscópicos, que no encontramos ninguna causa, que es una anemia persistente, abramos los ojos para pensar en mieloma múltiple. Y también, pues, las anemias hemolíticas, como mencionaba Juanes, ciertos trastornos linfoproliferativos pueden generar anemia hemolítica inmune. La eritrosedimentación muy elevada, más de 100, también sugiere mieloma múltiple, el fenómeno de Rouleau o el apilamiento pues, en monedas en el extendido de sangre periférica también nos alerta hacia una gamapatía monoclonal tipo mieloma múltiple y nos han enseñado que la reacción leucoeritroblástica
la presencia de dacriocitos, que son estas células en lágrima, junto con eritroblastos y células inmaduras de los glóbulos blancos con leucocitosis, siempre nos dicen mieloptisis y piensen en tumores sólidos, pero el mieloma múltiple también genera esta reacción leucoeritroblástica, por lo que también debemos pensar en esta enfermedad. Y un examen muy básico, hacer una diferencia entre proteína total en suero y albúmina. Cuando es mayor a 4, esto se llama el gamma gap, la brecha entre las proteínas y la albúmina nos sugiere una gamapatía monoclonal. Entonces, va que son exámenes básicos que asociado a un examen físico, porque no solo el mieloma múltiple, sino también ciertos linfomas que son de curso indolente, es decir, son lentos en su progresión, van desgastando al paciente, le generan un síndrome constitucional, adenopatías, esplenomegalia, pueden tener fenómenos inmunes. Entonces, cuando se piensan en esos linfomas, como vimos que no solamente el plasmocito, sino también linfocitos maduros también puede generar inmunoglobulinas, entonces también puede haber asociación con gamapatía monoclonal. Entonces, yo pienso que un médico de atención primaria que entienda cuáles son esos escenarios y mande estos 3 exámenes básicos en el paciente que lo sospechan, calcio, creatinina, hemoglobina, habrá enfocado más que bien a un paciente con una sospecha de un mieloma múltiple. Ya los estudios del esqueleto, la radiografía de huesos largos sigue siendo vigente. Digamos que para ya los escenarios de más alta complejidad utilizamos PET-CT, tomografía corporal total o resonancia corporal total. Pero con que hagamos el estudio pues, del daño orgánico que genera el mieloma múltiple con la mnemotecnia del CRAB, entonces haremos un buen enfoque. Ahora, es también entender que el mieloma múltiple es un espectro, que en realidad todo empieza con una gamapatía monoclonal de significado incierto, con una baja carga de proteínas, de plasmocitos en médula ósea, y esto va avanzando hacia allá el daño orgánico como tal, que es cuando el paciente va a necesitar la quimioterapia. Entonces hablamos de MGUS, que es la gamapatía monoclonal de significado incierto, o de mieloma sintomático, como estadios premalignos, y digamos que en el mieloma sintomático ya hay más controversias, pero que no vienen al caso. Entonces, el otro escenario es que las inmunoglobulinas por sí mismas, así no haya una neoplasia hematológica, pueden causar daño. Entonces, el nervio periférico es un órgano que puede ser muy sensible a las inmunoglobulinas y que ellas mismas generen daño en este escenario. Entonces, cuando tenemos un paciente con polineuropatía periférica, y esto se asocia a ciertas manifestaciones sistémicas llamativas que ya las voy a mencionar, y este compromiso es axonal en la electromiografía, y vemos que hay compromiso asimétrico, un déficit motor predominante, una progresión rápida, y que no es dependiente de longitud, es decir, cuando una polineuropatía como la diabética, que clásicamente es dependiente de longitud, empieza a afectar las fibras pequeñas más distales y va hacia proximal las fibras más largas. Entonces, cuando hay un compromiso proximal de entrada muy llamativo, esto nos debe prender las alarmas de una mononeuritis múltiple. Y si vemos púrpura, úlceras o un compromiso isquémico en miembros inferiores, debemos pensar en vasculitis crioglobulinémica. Entonces, en el enfoque de la vasculitis del pequeño mediano vaso, aparte de la vasculitis ANCA, de la poliarteritis nodosa, o por ejemplo esta constelación de síntomas como artritis, nefritis, inflamación sistémica y mononeuritis múltiple, que también nos pudiera hacer pensar, por ejemplo, en un lupus eritematoso sistémico. Entonces también solicitemos estudios de gamapatía monoclonal. Las inmunoglobulinas, a partirse al nervio periférico, también pueden sufrir un mal plegamiento y esto formar estas fibrillas amiloides. El problema de estas fibrillas es que son proteínas que se depositan en los tejidos y generan daño. Se pueden depositar en piel, corazón, riñón, etcétera. Entonces, un paciente con púrpura, nódulos, macroglosia, infiltración de las articulaciones. Y si tenemos un síndrome nefrótico, una polineuropatía, una disautonomía, o como ayer mencionaban en la charla de hipertrofias ventriculares, una falla cardíaca con fracción de eyección conservada, una disminución del strain longitudinal, un engrosamiento del septum, y en el electrocardiograma, nuevamente, otro examen básico, un bajo voltaje, debemos sospechar amiloidosis sistémica.
Entonces, siempre en el síndrome nefrótico, solicitar estudios de gamapatía monoclonal. Ya otro tipo de enfermedades que ya son más limitadas al nervio periférico están las enfermedades desmielinizantes, donde la electromiografía nos va a mostrar este patrón, incluso puede mostrar un patrón mixto, la clínica es de un compromiso simétrico con un déficit sensorial predominante, una progresión lenta y que es dependiente de longitud, va de distal a proximal. Entonces, el mensaje no es que siempre que haya una polineuropatía, se sospeche una polineuropatía, el médico de atención primaria de una vez mande estudios de gamapatía monoclonal. No, vámonos con lo más frecuente. Descartar diabetes, hipotiroidismo, infecciosos, tóxicos, medicamentos, deficiencia B12, pero en el paciente que no encontramos ninguna causa obvia, vámonos por el estudio de gamapatías monoclonales. Y si encontramos una gamapatía del tipo IgM y la electromiografía nos dice que es axonal, entonces pedimos las crioglobulinas y miramos si hay un órgano comprometido para biopsiar y descartar amiloidosis o vasculitis crioglobulinémica. Si es desmielinizante, entonces contamos con 2 estudios en el suero, digamos que esto sí ya es más del neurólogo, pero tenemos los anticuerpos antiglicoproteína asociada a la mielina o antigangliósido, y esto nos va a enfocar hacia unas neuropatías específicas en gamapatía monoclonal. Cuando no encontramos ninguna causa, usualmente estamos en el escenario una polineuropatía inflamatoria crónica desmielinizante, que sería pues como la forma primaria idiopática de esas polineuropatías desmielinizantes con un curso más indolente comparado con el Guillain-Barré, que es mucho más agudo. Y el CANOMAD es un síndrome que con antigangliósidos positivos, y aquí vamos a tener ataxia, oftalmoplejía, una gamapatía del tipo IgM y crioaglutininas, como mencionaba Juanes, en la anemia hemolítica de anticuerpos fríos. Si la gamapatía es del tipo IgG, entonces nuevamente miramos el patrón electromiográfico. Si es principalmente axonal, nos vamos hacia las causas sistémicas, y si es desmielinizante, entonces o pensamos en la polineuropatía crónica inflamatoria desmielinizante, que es la forma primaria, o si encontramos otros hallazgos llamativos como hemangiomas, hipertricosis, hiperpigmentación, uñas blancas, pensamos en un síndrome POEMS, donde normalmente la gamapatía es de tipo lambda. Las inmunoglobulinas también pueden ir al glomérulo y allí depositarse, cristalizarse, hacer microtúbulos y generar daño. Entonces tenemos en la mente que el daño renal por el mieloma múltiple normalmente es por las cadenas livianas que sobrecargan los túbulos renales, y esto nos da una lesión renal aguda con un sedimento urinario normal. Pero ya estos escenarios donde las inmunoglobulinas pueden generar distintos patrones histológicos de daño, sí nos puede generar un síndrome nefrítico, también injuria renal o proteinurias aisladas. Entonces, en los síndromes glomerulares también pensar en gamapatía monoclonal. Ahora, este diagnóstico en realidad lo hace el patólogo, pero cuando el patólogo nos reporte una gamapatía monoclonal de significado renal, debemos buscar estudios de gamapatía en suero, ver si la clona, y también en médula ósea, ver si la clona es de linfoplasmocitos o de plasmocitos. Cuando la clona es de linfoplasmocitos, el tratamiento está dirigido hacia el linfocito B como tal, o sea, con rituximab, y si la clona es de plasmocitos, ya el tratamiento es similar al del mieloma múltiple. Lo importante aquí es que estos pacientes se les puede tener la enfermedad renal, y si llegan a enfermedad renal terminal y son candidatos a trasplante renal, debemos tratarlos igual porque pueden recaer después del trasplante. Y ya los últimos escenarios, digamos que esto ya es un poco más para medicina interna y reumatología. Tenemos estas enfermedades son supremamente raras, pero como se presentan son diagnósticos que podemos considerar. Entonces tenemos aquí el síndrome de Schnitzler, que se presenta con una urticaria crónica, dolores articulares, linfadenopatías, y donde normalmente pudiéramos tener el diagnóstico diferencial de una vasculitis urticarial hipocomplementémica, un dermatólogo pensar que estamos en el escenario de una urticaria crónica. Entonces, si encontramos gamapatía monoclonal de tipo IgM, debemos pensar en este síndrome que usualmente precede a los linfomas linfoplasmocíticos indolentes que les mencionaba. También manifestaciones esclerodermiformes llamativas.
nos deben hacer pensar, obviamente, en una esclerosis sistémica, pero un paciente con ANAS positivos, incluso también estos pacientes presentan dismotilidad esofágica, pero la ausencia de calcinosis y de telangiectasias nos deben abrir los ojos, y en presencia de gamapatía monoclonal y otros hallazgos como facies leoninas que no solamente están en la lepra o estos pliegues que se forman en los muslos, pensar en un escleromixedema. Y digamos que este también es un síndrome completamente raro, pero la presentación como telangiectasias, una hipoxemia que nos sugiera un síndrome hepatopulmonar y algo que parece ascitis inicialmente, pues pensamos, como ayer veíamos en la charla de Angie, en una cirrosis. Pero si vemos que en realidad no es ascitis, sino colecciones perinéfricas, incluso encontramos eritrocitosis y descartamos JAK2, entonces pensar en el síndrome TEMPI, que también en un alto porcentaje se asocia a gamapatía monoclonal. Entonces este sería el algoritmo final, como para resumir la charla. Lo primero siempre en la gamapatía monoclonal es evaluar los escenarios para solicitar. Recuerden, las manifestaciones hematológicas elocuentes, el síndrome constitucional, la salud mineral ósea, los dolores osteoarticulares, el dolor lumbar o enfermedades linfoproliferativas. Si tenemos estos escenarios, pedimos los estudios, el triple test en suero, y si son positivos, si encontramos gamapatía monoclonal, hacemos una evaluación del CRAP o de enfermedad linfoproliferativa con un examen físico adecuado. Entonces, con esto descartamos o confirmamos una neoplasia hematológica y remitimos a hematología. Si el paciente no tiene ninguna manifestación de neoplasia hematológica, igual buscamos significado clínico, renal, neurológico, dermatológico o sistémico. Si el paciente no tiene ninguna de esas cosas, entonces tendrá una gamapatía monoclonal de significado incierto, y lo que requerirá es un seguimiento ya por especialista. Entonces, así como el mieloma múltiple es incurable, también tengo unos amigos que son incurables, pero se pueden controlar, y pues también agradecer a mis coRs y a las personas que durante la residencia se convirtieron en amigos, y a mis mejores amigos que pude disfrutar este camino con ustedes. Bueno, ahora los invitamos a que por favor hagan sus preguntas a través del QR, y invitamos al escenario el doctor Carlos, el doctor Julián y el doctor Juan Esteban para las preguntas. ¿Quién hace las preguntas? Bueno. Bueno, por acá vamos a empezar con estas preguntas muy interesantes. Los que tengan otras preguntas pueden ir escaneando el QR y realizándolas, y si no nos da tiempo las hacemos pues para la siguiente ronda de preguntas. Para el doctor Julián, ¿qué tan real es que algunas carbapenemasas son sensibles a Astreonam y si se utilizaría este medicamento para tratarlas? Súper buena esa pregunta. Digamos que en la era molecular, o en la era en la que hacemos el diagnóstico del tipo de carbapenemasa con flujo lateral, básicamente hay una cosa que es importante hacer esa distinción, y es saber si la carbapenemasa es de tipo serina o es una metal o betalactamasa. Las que son metalos son las que tienen una M en el nombre, NM y MP, y esas que son metal o betalactamasas clásicamente in vitro se inhiben por el Astronam. Listo. Entonces sí es correcto que el Astronam las puede inhibir. ¿Qué es la cosa? No queda uno tranquilo tratando una enfermedad infecciosa por una metalobetalactamasa con Astronam por lo siguiente, y es que los mecanismos de resistencia se suman. Entonces, muy probablemente, si usted tiene una carbapenemasa de tipo metalobetalactamasa, viene acompañada de una AMC o de una BLE, que son expertas en hidrolizar al Astronam. Entonces, ¿cuál es como la recomendación hoy en día? Y por eso es que están creando algunos medicamentos en los que se combina, por ejemplo, el Astronam con Avibactam, con Relebactam, que estos inhibidores lo que hacen es inhibir a todas las betalactamasas, y el Astronam sería el que da el tratamiento para la metalobetalactamasa. Entonces, la respuesta sería: no vamos a utilizar Astronam solo para el tratamiento de una betalactamasa, pero sí se puede utilizar con un inhibidor.
Es lo que se hace en nuestro medio, que no tenemos combinaciones de Astronam con inhibidores potentes, es que se dan combinaciones de ceftazimia y Avibactam, en el cual el Avibactam entonces ayudaría a inhibir las otras enzimas y el Astronam daría el tratamiento para la metalobetalactamasa. Hay unas cosas que se hacen en los laboratorios y son una cosa que es el test de sinergia, y es que vemos en el laboratorio utilizando Kirby-Bauer, si ponemos ceftazimia y Astronam va a haber una respuesta cuando hay una metalobetalactamasa. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Para el doctor Carlos, una pregunta. ¿La recomendación es no anticoagular a los pacientes con fibrilación auricular y enfermedad renal crónica en hemodiálisis o no anticoagular en cualquier estadio de la enfermedad renal crónica? Bueno, no, realmente en los estadios 1, 2 y 3 no hay ningún problema en anticoagular a los pacientes. Se tiene que anticoagular a esos pacientes. Los problemas ya serían a partir de 4 y 5. En 4 realmente pudiéramos anticoagular a esos pacientes, teniendo en cuenta que tenemos dos anticoagulantes de los que sean directos disponibles para ese caso, el Apixaban y el Rivaroxaban, que hay que ajustar las dosis, Apixaban a 2.5 cada 12 horas y el Rivaroxaban a 15 miligramos en 24 horas. El dabigatran realmente no tiene cabida en los pacientes que tengan una tasa de filtración glomerular por debajo de 30, realmente no se recomienda, y ya en los pacientes de estadio 5 que no están en hemodiálisis todavía, es un escenario que realmente es complejo definir si anticoagulamos o no los pacientes. Hay que mirar riesgo-beneficio porque todavía no están en hemodiálisis. Muchas gracias. Y para el doctor Juan Esteban tenemos otra pregunta por acá. ¿Qué hacer frente a un paciente con sospecha de anemia hemolítica autoinmune con CUMS negativo? Bueno, entonces ahí nos tenemos que preguntar por qué tenemos por qué está negativo, ¿cierto? Entonces básicamente puede ser o porque es una anemia hemolítica autoinmune atípica, y en estos casos es principalmente porque tenemos un IgM que en vez de ser una crioglutenina se une cuando se encuentra a temperaturas ambiente, y hay una prueba específica para ello, que sea por IgA, que en ocasiones pues cuando hacemos test monoespecíficos no nos incluyen la IgA y deberíamos incluirlo, o digamos que la otra causa es que cuando tenemos los CUMS directos, generalmente lo que van a hacer es que van a unirse, cuando cuando se identifican la cantidad de anticuerpos que se encuentran en la célula roja, generalmente identifican más de 500 o algunos hasta 150. Por debajo de esto, de esa cantidad de moléculas, pues no es capaz de detectarlo. Entonces tenemos otras pruebas como el test de microcolumna, tenemos también lo último que les mostré, que era la citometría de flujo, las cuales son capaces de identificar estos niveles por debajo de 150, por debajo de 100, y que pueden generar hemólisis, digamos que más, con menor cantidad de anticuerpos unidos a la célula roja. Muchas gracias. Vamos a hacer entonces un receso. Igual dejamos el QR por si tienen pues preguntas adicionales para la próxima ronda de preguntas, y nos vemos para las próximas charlas. Sí. Recording stopped.